Bienvenidos a un episodio nuevo de Retro Entre Amigos, concretamente episodio 06. ¿Por qué esa obsesión con decir el 0 delante del 6? Porque hicimos un episodio 00 y que cuente, que ha sido muy importante. Bienvenidos a todos. Esta tarde la mesa cuadrada no da más de sí, estamos a tope, tenemos un montón de invitados, tenemos gente que ha venido de fuera para vernos, tenemos a Macleo y de Afik concretamente offline, es decir, está aquí en persona. Di hola. Hola. ¿Veis cómo es cierto? Ni su habitual ruido de fondo, ni su mujer la que hace las psicofonías de fondo. Ni gatitos. Correcto. Y tenemos también esta tarde el placer de sentar a nuestra mesa a Seth y a Gref, pertenecientes al podcast Afrikitown, la guarida de Afrikitown, ¿correcto? Exacto. Eso es. Y nada, estamos esta tarde más retro y más entre amigos que nunca. Vamos a sintonía y arrancamos. Estábamos aquí comentando uno de los temas que teníamos ilusión por tratar esta tarde. Concretamente es el tema de un síndrome poco conocido. No lo busquéis por internet porque no lo encontraréis, pero en algunos de los foros en los que nosotros nos movemos, los retroaficionados, se comenta, ¿no? Que es el síndrome Losing My Religion. Venga, a ver quién me ayuda. ¿De qué va esto? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo ha comentado? ¿Quién lo ha sufrido? Nadie, absolutamente nadie. Perfecto. Eso lo perfecto. ¿Es muy parecida? ¿Qué es? Por cierto, error por mi parte. He presentado a los invitados esta tarde y no he presentado a los demás que nos acompañan esta tarde. Tenemos a Isaías. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javi. Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buena. Joel Morgan, en persona. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y Rubén, ¿cómo estamos, Isaí? Muy buenas tardes. Bueno, vamos allá. Venga, Rubén, que el otro día estuvimos tú y yo hablando sobre el síndrome de Losing My Religion. ¿Qué puedes contarnos sobre eso? ¿De qué va eso, tío? ¿De qué va? Pues es el perder toda la afición o todo el cariño que podemos tener por todo lo retro. Yo personalmente lo he sufrido, ¿no? Porque un buen día coges, empiezas a sacar equipos y te falla uno, te falla otro. O arde delante de ti. Que mola un montón, ¿verdad? Hay que ver cómo arde. Mola mucho, sí. Y entonces dices, ¿en qué mundo estoy metido, no? Estás viendo cómo toda tu afición se está yendo al garete en un plis, ¿no? No tienes equipos para poder disfrutar, ¿no? Y eso te hace plantear, oye, ¿sigo en este mundo o lo poco que tengo lo tiro a la basura? Llamo a José Luis de dónde lo he tirado. Y hombre, eso es por los especuladores, ¿no? Que por lo menos caigan en manos de un especulador conocido, ¿no? Pero hay que decir que eso no hace falta ese retro, que eso un buen equipo de hoy en día con un Windows 95 puede arder también, ¿eh? Pero no es lo mismo, mismo que te arda tu Commodore 64, que por otra parte es normal que ocurra, a que te arda tu PC, ¿no? ¿Qué es más normal que ocurra? ¿Qué pasa, Juanma? No hagas saltamientos, habla. Sí, es que ha dicho una cosa que en verdad ha dicho que cuando si es para meterte con el Commodore, no digas nada. No voy a ser yo el que se meta con el Commodore. Para eso es tuyo. Pero la cosa es que has dicho que se enciende un Commodore 64 y se echa a arder, cosa que es normal que pase. Es que yo pienso no es por criticar el Commodore, pero es que la cosa se llama la tostadora. Tu posición en el programa peligra por minutos. Lo sabes, ¿no? Te recuerdo ese PC con Loquendo con el cual te sustituyo a la voz de ya, ¿vale? Adelante, Juanma, que creo que ibas a defender el Commodore, ¿no? Iba a decir, ahora mismo está un poquito. Iba a decir que a ver, echar de. O sea, estas cosas. A ver, a ver si me reestructuro mis ideas. Venga. La cuestión es que yo como retroaficionado, yo sé de que toda esta tecnología con la que nos divertimos y coleccionamos y tal, tarde o temprano va a empezar a fallar y no va a poder haber manera. De esto lo hemos comentado otras veces. Más bien temprano.
Pero tengamos claro, son que tecnología hace 30 años. Claro, es que el Commodore... los componentes más baratos que hubiese en ese momento. Es que el Commodore tiene ya 30 años. O sea, estamos hablando de que yo, siendo retroaficionado, sé de que en algún momento de mi vida voy a tener que tirar, si no todo mi sistema, la gran mayoría. Porque es que no van a aguantar el paso del tiempo. Entonces, yo lo que hago es asumir eso y disfrutar de lo que voy consiguiendo y de lo que voy jugando, y cuando se pierda, pues se perdió. Yo por contar mi parte personal, la que me ha afectado a mí es la siguiente, ¿no? Cuando una máquina la que quieres, la enchufas después de un montón de tiempo, la tienes en tu caja, piensas que está funcionando como preservada ahí, cual momia de Tutankamón, tú la enciendes y dices, esto va a funcionar fantásticamente, y de repente dices, no va, la enciende, la apaga, y empieza a salir humo de ella, y ves que está ardiendo delante de ti. Eso me ha pasado físicamente, ¿no? Entonces, mientras eso pasa, aparte de la sensación de pena e impotencia, ¿no? ¿El extintor? La pregunta que te haces es, ahí dentro, la pregunta que te hace es, ¿tendrán razón todos los que vienen diciéndome que esto es una estupidez? Es decir, podría haberme dedicado a los emuladores como estaba yo hace 15 años, por ejemplo, ¿no? En vez de estar acumulando cachivaches que se están muriendo como si fuesen donuts aparcados en una estantería, ellos solos por muerte natural. ¿Tiene sentido el preservarlos? ¿Tiene sentido preservarlos sin encenderlos? Que es la otra parte. O sea, ¿qué sentido tiene tenerlo en una vitrina para observarlos si de cuando en cuando no los puedo encender y echar un rato con ellos? Memoria histórica. Sí, pero para eso me voy a un museo. No monto el museo en casa. Lo mismo se podía preguntar el que colecciona vinilos. ¿Tiene sentido que coleccione vinilos, que al fin de cuentas es plástico, que puede deteriorarse con el paso del tiempo, que además el vinilo cada vez que lo pones te lo estás desgastando, cuando podías tener tu misma colección en un pendrive, en MP3? La respuesta es no tiene sentido. Pero la realidad es que lo haces, es decir, es que es la colección, a fin de cuentas, es algo nacido de la nostalgia, nacido de un deseo de preservar algo que te hace sentir feliz. No tiene otra razón de ser. Los coleccionistas no somos más que románticos, que personas que buscamos atesorar recuerdos, atesorar recuerdos enlazados a algo físico. Esa es la colección. Realmente, y después están las colecciones más raras, como los Pokémon. Tú coleccionas Pokémon y que es lo que atesoramos cosas virtuales. En el World of Warcraft, en el Pokémon, en lo que sea. Es la sensación de coleccionar, de acumular cosas, ya sean virtuales, ya sean físicas. En el caso nuestro, pues después intentamos darle un sentido, y el sentido es, bueno, estamos atesorando. Yo veo lo que tú tienes aquí en la Culture Cueva y hay cantidad de cosas que para todos los que amamos el retro, pues es algo impresionante. Y cuando hablamos y cuando vemos, ay, esto lo tenía, y esto me gustaba, o esto es para acá, y a todos nos evoca un recuerdo. Pero la realidad es que después eso a la larga se va a ir estropeando. ¿Pero y qué? Es lo que nos mueve y es lo que realmente nos está haciendo feliz durante el tiempo que invertimos en dedicarnos a esto. ¿Tiene sentido? No, pero bueno, ¿tiene sentido acumular dinero que después no vas ni a gastar después de morirte? No, pero los banqueros lo hacen y son tan felices ellos. Cada uno colecciona lo que le da la gana. No solo dinero, sino cada momento de tu vida. Al final tenemos algo en común, que vamos a caer todos al hoyo, ¿no? De alguna manera, vamos a arder, ¿no? Yo no. ¿Tú no? Tú te vas a modificar. Yo voy a enterrarme en manteca, a ver si es manteca. Sí. Algunos se... ¿Tú conoces la expresión va a durar más que un martillo metido en manteca? No, una expresión muy andaluza. O sea, se aplicaría. Bueno, quiero decir que lo que tenemos que precisamente aprovechar nuestra generación, quizá la siguiente, en sentir lo que sentimos cuando lo compramos original, o nos lo regalaron, o lo tocamos, o lo tenían vecinos o tal, y aprovechar estos pocos días porque sobre todo nosotros somos los únicos o los más apropiados para saber disfrutar de estas máquinas, ¿no? Ya ese sentido histórico que decía MacLeod hace un rato, la base histórica que tiene cada uno de los elementos que nosotros coleccionamos, eso solo lo sentirá de alguna manera como cuando uno, yo qué sé, ve un incunable, un libro que no tiene una vinculación directa, pero bueno, sí, sabes que tiene un valor, ¿no? Pero no el valor de como tú bien has dicho, del recuerdo de haberlo tomado con tus manos, del regalo de tu padre, de haber jugado con un mejor amigo o un peor amigo, pero con alguien. Toda esa vida pasada que nosotros, precisamente para
apaciguar nuestra nostalgia, usamos, gastamos y rompemos, ¿no? Para el uso, ¿no? Pero incluso, si me permites, tiene incluso más porque tú has hablado en otros programas, tú has compartido eso con Alex. Correcto. Es decir, eso ya no solo se ha convertido en algo que está ahí en un museo y para que alguien lo vea de paso, no, eso ha tenido un sentido, lo has pasado a otra generación y hay gente que a lo mejor después lo enseñará y lo que nosotros tenemos aquí después se comparte con otras personas y sigue adelante. No, incluso a mí me ha pasado en alguna ocasión, pero yo nunca he llegado a perder, jamás he llegado a perder la fe en lo que estaba haciendo, porque como tú muy bien has comentado, yo cuando colecciono estas cosas, cuando tengo la ilusión de comprar alguna cosa, realmente no la compro porque pensando de que va a valer dentro de 15 o 20 años, la compro pensando que voy a disfrutar de ella y que me va a servir mientras funcione, mientras realmente pueda disfrutarlo, porque yo en realidad, como hemos comentado en alguna ocasión, lo que único que estoy haciendo es vengar al niño que no pudo comprárselo en su momento, ¿no? O aquellas cosas que no se pudieron tener, pues tenerlas ahora, ¿no? Entonces para mí, en ese sentido, sueño cumplido, ¿no? Pero no puedo evitar pensar muchas veces que realmente debemos un poco poner los pies en el suelo y darnos cuenta de que esta tecnología que nosotros con la que estamos trabajando tiene los días completamente contados, salvo que empecemos a pensar en proyectos como los que tiene MacLeod, ¿no? De realmente convertir algunas máquinas en dispositivos que siguen existiendo en un jarro de cristal. A ver, ahí, por alusiones, como quien dice. Venga. Lo primero, es verdad, lo que decía, encuadrando con lo que decía Joe, es verdad que esta generación es la primera y la última, seguramente, que va a disfrutar de todos esos cacharros, tal y como con el recuerdo de cómo aparecieron por primera vez en televisión, de cómo aparecieron por primera vez en las cadenas de supermercados, ese tipo de cosas. Pero también pasa otra cosa, y es que las siguientes generaciones, nuestros hijos o nuestros alumnos, van a seguir viendo lo que quieran, van a seguir viendo esos cacharros, y aunque no hayan vivido ellos de primera mano el nacimiento de esa tecnología, yo estoy seguro de que aquellos que les pique el gusanillo, aquellos que sientan la llamada, se van a emocionar igual que lo hicimos nosotros. Hace poco, en el foro, y mucho antes en una revista, conocí una máquina calculadora mecánica que por supuesto salió bastante antes de que yo naciera. Yo de hecho no la llegué a conocer hasta que apareció en un artículo de la revista Investigación y Ciencia de hace unos cuantos años. La máquina es, no sé si la conocéis, la Curta, la calculadora mecánica Curta. Ajá. Bueno, pues yo leí la historia de esa calculadora, que aparte de ser un engendro mecánico más o menos curioso, pero la historia que tiene detrás, yo me emocioné un montón con eso. Y dije, yo quiero conocer, yo quiero saber qué es esto, quiero conocer qué es esto y quiero saberlo todo sobre esto. Y no es electrónico, es completamente mecánico, ¿vale? Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una Curta hoy día se cotiza por encima de los 1.500 euros. Pero el valor no tiene importancia, o sea, el coste no tiene importancia. No, ya, pero es que no puedo tener ninguna de verdad en la mano porque no tengo con qué pagarla. Es una pena. A eso me refiero. Porque además, al ser 100% mecánica, tiene más posibilidad de sobrevivir que cualquier cacharro electrónico nuestro, ¿no? Ahí va la segunda cosa. Estáis diciendo, todos estos cacharros acabarán muriendo algún día, ¿o no? Un momento, ¿mi Commodore 64 puede sobrevivirme a mí? Sí. Qué espanto, ¿no? Para empezar, Entiérrate con él. ¿Tienes algún sistema para...? No, a ver, Entierro en mi Commodore. Un moderno, un retro Tutankamón, ¿no? Te entierran con todos tus cacharros, ¿no? Habrá que decir como Sunset Riders, ¿no? Bury me with my Commodore. o sea, yo no conozco ningún sistema para preservar condensadores electrolíticos antiguos. Bueno. Empieza por ahí. Pero es que mucha de la esencia del ordenador, lo que tú tocas por fuera, de decir, el tacto, el no sé qué, es el plástico del que está hecho la máquina. Yeah. ¿Y qué pasa con el plástico? Todos sabemos, el plástico es de lo que tarda más tiempo en consumirse. ¿Verdad? De eso para empezar. Salvo que vivas en un ambiente, no sé, un ambiente de estos de fumadores excesivos que te deje todo amarillento, o que vivas en un sitio donde la temperatura sea, la diferencia de temperatura sea muy alta y aquello acabe cuarteándose. Bueno, aparte de ese tipo de cosas, una máquina, un cacharro fundamentalmente de plástico, bien preservado, físicamente hablando, lo que es el plástico, lo que es la envoltura externa y eso puede aguantar 100 años o más. Y igual me quedo corto. Ahora, ¿qué pasa con la circuitería? Ese es el problema. La circuitería
tanto si es barata como si es cara, estamos hablando de baquelita o fibra de vidrio. Son dos materiales que no se corroen. Y la fibra de vidrio menos todavía. Salvo máquinas muy antiguas como el CDX81, que tienen las pistas al descubierto, el resto tienen todo lo que es la circuitería cubierta por la capita esta, lo que llamamos el solder mask, Sí. la capita esta que impide que se oxide. En cuanto a los chips, los circuitos integrados, es cierto que dependiendo del proceso de fabricación, de la complejidad, etcétera, etcétera, algunos caerán antes que otros. Habitualmente Los de Sinclair los primeros. los de Commodore los primeros, y te cuento por qué. Y te cuento por qué. Inside, defiéndeme. No puedo. Es indefendible. Dios, lo pagarás. Te doy un argumento irrebatible. Venga, te escucho. Commodore, tecnología NMOS. La tecnología NMOS tiene un fallo muy tonto, y es que se calienta como ella sola. Eso sí es verdad. Que eso lo sabéis perfectamente. Erosión por calor. ¿Y qué pasa con el calor? Pues que las cosas se dilatan. Ujú. ¿Y qué pasa dentro del chip? Dentro del chip también sufre microdilataciones. Si el calor es demasiado fuerte, la dilatación deja de ser micro y el chip se rompe por dentro. Miguel, eso tiene una solución muy fácil. Poner Commodore en invierno nada más. Muy bien pensado. ¿Eh o no? O juega dentro de una nevera. Jugar en Finlandia. Yo estoy seguro que mi amiga 500 me va a enterrar a mí, porque a mí me ha faltado nada más pegarle patas. Tu amiga 500 se calienta bastante menos que el... Ah, bueno. De todas maneras, Entonces el 64. De todas maneras, eso hay mucha gente que le pone sus Le disipadores. pones disipadores. Disipadores, ahí va. Bueno, por supuesto, o sea, hay un montón de cosas que tú puedes hacer, que tú mismo puedes hacer en tu casa para evitar ese problema. Pero no solamente el calor es el problema. No consigo ponerlo en pie porque no recuerdo qué tipo de bicho es, pero leí en alguna ocasión que hay determinado tipo de microorganismo que es capaz de resistir los ambientes ultra limpios de las fábricas de circuitos impresos, y que esos microorganismos se quedan dentro del chip cuando los haces, y que poco a poco se lo van comiendo. Tengo un zoológico dentro del Commodore Pero 64. como mosquitos de parque jurásico ahí metidos en el ámbar. ¿Eso es un bug? Pues más o menos. Hay que echarle miguita de pan entre las teclas para que coma. Así que si por lo que yo recuerdo haber leído, antes o después pueden ser pues 50, 80 años, eso acabará corroyendo lo suficiente al circuito para que deje de ser útil. Por otra parte, las EPROMs, que hay en muchos de los aparatos, tienen un tiempo de vida estimado por el fabricante de mínimo 20 años. Máximo, averigüe usted. Lo veremos. Algunas ROMs de máscara de Spectrum ya empiezan a caer. Bueno, ahí tienen las cintas aguantando hace 30 años. Ujú. Que se supone que tenían que haberse borrado por mucho antes. Entonces, aquí en esto último es donde entra a decir, bueno, pues ¿qué pasa con los chips antiguos? ¿Qué pasa con un SID que se rompe en un Commodore 64, un Big 2 o una ULA de Spectrum? ¿Qué hace? Pues lo único que puede hacer, salvo que tengas un montón de dinero y contrates a un chino para que te haga un clon, que se podría hacer perfectamente, si tienes alrededor de 3 millones de euros, puedes irte a una Silicon Foundry, a una fábrica de silicio que le llaman, y decirle al chino de turno que coja y te haga pues 100.000 copias No veo problema, voy para allá. de este circuito integrado. Hombre, pero para eso hay placas que son FPGAs Sí. que permiten emular perfectamente como si fuera un hardware real. No llames esa emular a eso. Bueno, No eso llames emular a eso, que mira, me salen ¡Mata, mata, Bacleón, mata! me salen cosas. pero eso es una máquina real, no es la de verdad, pero yo por ejemplo tengo una placa Altera, Sí. y con esa placa Altera, con mi FPGA puedo instalar un ordenador MSX, una Amiga 500, Sí. una Sega Mega Drive, y se comporta perfectamente igual que la máquina. Ese debate me Y suena. radicalmente, ni jugar en invierno, ni en verano, ni miguita de paga, es que eso te va a funcionar sí o Si sí. te has adelantado a mi planteamiento, Chicos, te has adelantado precisamente. chicos, el debate no es el FPGA hoy, ¿vale? No. Eso no. Ese debate ya ¿vale? se tuvo. No, me ¿De refiero acuerdo? a no tener que poner un pastizal y que un japonés, un señor coreano,
Ahí está. Por un coste enormemente caro, Ahí tendrá está. que fabricar una cosa que no. Pero ya no será el Pero original. no es el original. Algo asequible. Bueno, por terminar, ¿alguno más ha sufrido el síndrome este de decir qué coño estoy haciendo con mi dinero, mi vida y mis cosas? Bueno, Yo es que la realidad es que yo cuando empecé a tener ese problema ya empecé directamente. Yo fui de los que sí salté un poco los emuladores. Lo que pasa es que no me he deshecho de lo mío. Yo he ido guardando lo que yo tuve, pero yo digamos que no he coleccionado más de lo que tuve. Yo he atesorado lo que tuve y el resto lo he ido buscando por emulación y no me he complicado más la cabeza porque mis recuerdos están ahí. Muy bien, chicos, pues como Cloenda, digamos que no sufráis el síndrome, disfrutad la máquina el tiempo que pueda ser posible, disfrutarla, encenderla, jugar con ellas, acumular recuerdos, no las disfrutéis solamente por lo que eran, sino disfrutarlas por lo que son y que duren el tiempo que duren, lo importante es disfrutarlas. Y ahora, unos pocos anuncios para recordar esas cosas que se están pudriendo en nuestras estanterías. Bienvenido al canal que no duerme, Canal Pirata Sega. ¿Estás desvelado o te han dejado a 2 velas? Game Gear, relájate, que no te patinen las neuronas. Game Gear, la consola portátil a todo color, también convertible en tele. Game Gear, tu mejor compañía. Canal Pirata Sega. Estábamos comentando aquí el asunto de los joysticks. Queríamos tratar un poco y hablar de esos queridos, odiados, periféricos, a veces tan de moda, a veces se dejan de ver. Hay quien los odia, hay quien les encantan. Yo personalmente, puedo decir que para mí, como usuario de Atari en un principio, y con su único botón que no permitía ningún tipo de complicación, luego cuando pasamos a los joysticks de más botones, para mí siempre fue una frustración que nunca conseguí superar. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho y quiero preguntaros a vosotros que tuvisteis Spectrum, sobre todo gomas y demás, ¿cómo hacíais? Porque yo, por ejemplo, cuando tenía el Atari fue lo lógico pasar a un Commodore con el cual usaba exactamente los mismos joysticks, y cuando pasé a la Amiga, pues lo normal para mí era absolutamente normal manejar todos los juegos con un joystick. Me parecía increíble ver a gente que había pasado del Spectrum, por ejemplo, al PC y todo era a base de teclas. ¿No? A mí me parece tremendamente difícil hoy día enfrentarme a juegos de Spectrum en base a teclas, ¿no? Y la pelotera que hay que montar para que te reconozca algunos joysticks, ¿no? Que bueno, se puede solucionar, ¿no? Pero ¿realmente se puede vivir a base de teclas? Esa es mi pregunta. Yo en su momento, yo soy usuario de Spectrum de toda la vida. Y en su momento, bueno, pues caí como muchos otros y conseguí que mi padre me comprase una interfaz Keystone con el joystick, el Keyshot 2. Un clásico del 80. Odio las ventosas. Odio las ventosas de los joysticks. ¿Por qué? Se despegan. Ah, bueno, se despegan, vale. Aunque le pegues lametazos y lo pegues a la mesa de cristal, sí, cierto. Eso acabas llevándote. Eso porque jugaba al Daley Thompson y que estabas todo el día y tal. Y lo que se despegaba era el. Mira el gesto que ha hecho. Sí, ya. Con los joysticks no hay otra cosa. El manubrio se despegaba. Pero vamos a ver. Vamos a hablar sobre qué pasó. Porque de repente estaban los joysticks y de repente todo el mundo se pasó a teclas, entraron los pads. Creo que alguna vez lo hemos comentado. Los pads me resultaban a mí completamente alienígenas. Me lo siguen pareciendo. O sea, yo nunca me acostumbré a jugar con un pad. Venga, a mojarse. Pues fíjate, yo lo de los pads lo veo mucho mejor que el joystick. Por el mero hecho de que como lo agarras con las manos. Joder, qué mal ha sonado eso. Todo lo que hablemos sobre las palancas de la felicidad va a sonar raro. Así que tira para adelante. Ahora editas y pones un montón de pip. Sí. Porque esto promete. A ver. Esto de que tú puedas agarrar el joypad o el pad con las manos y con el pulgar ya manejes la cosa, ya manejes el tema. O sea, es mejor lo clitoriano a lo fálico, ¿no? Es resumido. Aquí somos todos muy machos. Pues sí. Venga, ¿qué pensáis por ahí? ¿Quién jugaba con las teclas? Yo era un frustrado del Spectrum, sobre todo un gomas con teclas, el famosísimo PQA espacio o PQA B, lo que pillaras, porque aquello te ponía a pelearte y ya no sabías si ponerlo en la B, la M, el pulgar, y después ya te lo dejaba ya por imposible. Después pillé un Interface 2, que era otro de estas expansiones que había para configurar. Estaba muy bien, encendía el ordenador, te hacía una pantallita azul, configura usted sus teclas y lo ponías con tenía para 2 mandos
Y la verdad es que iba bastante bien. Pillé primero el típico mando formato Amstrad, que era el estándar que había por aquella, el típico joystick. Y después ya me pillé todo un par de modelos distintos, pero vamos, de estos que se sujetaban con la mano izquierda y con la derecha manejaban la palanquita y con el índice de la mano izquierda disparabas. Totalmente natural. No estaba mal, pero para mí era frustrante, era horrible. Y después descubrí el Gamepad con la Super Nintendo. ¡Ay, qué maravilla! Yo lo siento, el control que te permite el pulgar izquierdo para manejar la cruceta y el pulgar derecho para manejar los botones, eso no te lo da ninguna palanca, porque la palanca tienes que manejarlo con lo que es el brazo y el pad el pulgar tiene mucho más manejo que el brazo. De hecho, se ha demostrado. Millones de juegos arcade hablan en tu contra. ¿Qué tenían todos los juegos arcade? Un trackball. En los principios de los 80, pero los juegos arcades tienen un mueble metálico que es mucho más resistente que cualquier joystick. Tú te compras un arcade grande, un cacharro grande de estos de arcade, y todos tienen el mismo problema, que como sean de plástico y no sean muy pesados, salvo que tú te dediques a tunearlo, el problema es que cuando metes un viaje grande hacia arriba intentando saltar, por ejemplo, te llevas el cacharro hacia adelante. Cierto. Es así. Sí, pero ¿y si hablamos de una máquina arcade? El otro día hice un experimento con unos amigos y me acerqué, porque yo tengo un cabinet normal, entero, y los puse a jugar. Los puse a jugar a fútbol, porque es lo que les mola y tal. Y les encantó utilizar el joystick de palo con una máquina que no se mueve del sitio. Claro, botoncito. Porque tú con el brazo, cuando empujas hacia arriba, por ejemplo, el brazo tiene un empuje. Si tú tienes la máquina anclada, lo que es la zona anclada para que no puedas moverla, no pasa nada. Pero cuando tú tienes una palanca que cuando le empujas hacia arriba, como me comenta este hombre, te llevas por delante la ventosa o lo que sea que pongas ahí y la mesa por delante, como no tengas cuidado, realmente es incómodo. Mientras que con el pulgar no te llevas nada por delante, es más cómodo. El único problema que tienen los gamepads, sobre todo con los juegos de lucha, es que suelen ponerle 4 botones y un juego de lucha necesita 6 botones. Y cuando solo te ponen 4 botones en el pulgar derecho, te faltan botones para hacer las magias. Y los dos de los... Me están haciendo gestos con los gatillos, pero los gatillos, cuando tú tienes que hacer una combinación que requiera una pulsación de 6 botones simultáneos, no es cómodo hacerlo con los dedos. Ya lo he estado probando muchas veces. He encontrado pads que se venden por ahí, por eBay y por tiendas varias, que tienen los 6 botones, pero no suelen estar tan localizados. Encontré una Super Nintendo y el de Mega Drive, que eran, pero no son los estándar. Hay que buscarlos. Pero Pama, ¿qué decías? No, que también otra cosa que yo veo es que en los arcades tú estás de pie. Sí. Muchas veces tú, aunque tengas un joystick con una máquina antigua, tú estás sentado. Sí. Entonces, el hecho de tener que tener, bueno, no sé, de función de la silla que tenga y tal, ¿no? Pero muchas veces queda como... El joystick queda como más arriba. Sobre la rodilla. Veo tu desconocimiento de los principios de los 80. Tiene sentido, como chaval joven que eres. Pero te recuerdo que montones de gente jugábamos al arcade sentado en la silla de bar. Sí. ¿Vale? Correcto, con aún así, la silla eran altas. En las salas recreativas, que no eran bares, tú estabas de pie. Estaba de pie. En los bares sí, pero... Había más recreativas en los bares que en las salas recreativas. En los billares... Bueno, de todas maneras, las sillas eran altas. Y así quedaba... Sí, te quedaba la mano a la altura de... Pero es que muchas veces te veías tú en tu casa, porque vamos, a mí me pasaba, ¿no? Que yo tenía mi silla y el escritorio pues era más alto de lo que tenía que ser, y yo pues estaba un poco así, con las manos demasiado levantadas, y a mí me costaba mucho, porque encima es que tienes que hacer movimiento de... ¿Vale? Porque yo tenía un Quick Shot como de 64 cuando yo era chico, entonces era... Como todo el mundo. No, tenías que moverte el brazo entero. Entonces, cuando me compraron la NES y era nada más la cruceta, pues estaba simplemente con los brazos relajados, era más ergonómico. Yo al menos lo veo más ergonómico. Tengo curiosidad por preguntarle a nuestro usuario de Amstrad cómo era la vida más allá de la frontera en el mundo de Amstrad. ¿Teníais joysticks? Teníamos joystick, Quickshot. ¿Tenías un Quickshot? El Quickshot y el Phaser One también. Y era todo con joystick. Las teclas pocos. ¿Y cómo le conectabas dos joysticks al Astra? ¿Cómo era eso? No, le conectamos uno u otro. Háblanos sobre eso. Uno u otro. ¿Qué pensaba el barbudo del Sugar cuando puso un solo puerto de joystick? Bueno, eso es lo mismo que pensaba el otro cuando puso 2. El otro no puso ninguno. No, digo el otro. El señor Sugar pensaba que los usuarios de Astra serían un usuario solitario, con un solo joystick. Y así hemos sido todo el día metidos en nuestra habitación. No salíamos, no teníamos amigos. Digo, tú como odiador de los pads,
Hombre, odiador no. A mí me parecía curioso cuando los usuarios de Spectrum y Astran yo los veía jugando con las teclas, con la QPO que ha hecho el compañero, que Sí, con suerte. yo no era capaz de hacer eso. Vamos. Yo estaba acostumbrado como usuario de Atari, de Commodore y de Amiga siempre a jugar con palanca. Y a mí el pad que entró con las consolas, sobre todo, pues yo no me hacía la idea de jugar con pad. Yo, como jugador de los beat'em up, del Street Fighter, eso, yo puedo decir que donde se ponga una palanca... Una buena palanca se puede poner cualquier pad, ¿no? Sí. Sí, yo creo Eso que se sí. quitan todos los pads, vamos, porque no tiene comparación. En los movimientos, los giros y todo eso tiene que ser con un joystick. Sí, es más, si te pones a ver campeonatos de Street Fighter, todo el mundo lleva su... Mucho cuidado, que estamos hablando de palancas profesionales. Quiere decir que las palancas son de marca, son normalmente recorrido pequeño, tan sí. eso tú pulsas, con que pulses una mititena ya está dando la dirección. No, el joystick no se te va a mover en ningún momento. Ahora, si hablamos, por ejemplo, las palancas o los joysticks que tenían la arcade de los 80, esas palancas eran mucho más duras. Eso tú lo pones suelto y es verdad que se te puede ir para cualquier lado. Pero las palancas de hoy en día, con cualquier movimiento que tú hagas, funciona perfectamente. Yo soy partidario de los joysticks. Totalmente. Yo creo, no, sí, que tengo también una pequeña idea de que precisamente algunos joysticks realmente son mejores para unas cosas y para otras, ¿no? O sea, y el pad para otras. Quizá plataforma termina siendo mejor el pad. Yo no sé si estoy de acuerdo. Pero es más cómodo, pero lucha, el joystick probablemente los beat'em up son mejor los el Decathlon y similares, obviamente dos teclitas, no me iba a llevar, claro, el teclado. Bueno, el Decathlon con el Quichó, cuando estaba ya suelto, estaba ya hecho un plástico, lo cogía de la base, lo movía y iba más rápido que el Sport se cogía de la base y hacía de la base, y llegaba donde ningún hombre ha llegado jamás. Sí, que luego y luego tirabas el joystick porque no te servía para nada. Bueno, ya está, ya se podía usar solamente para eso. Yo tuve 4 o 5 y los 5 le pasó también lo mismo, que cuando te dabas cuenta eso estaba suelto, aparte de que lo que eran los chupones directamente te los dejaba encima de la mesa. Los chupones eran lamentables. Si tenías dos, podías echar carrera tú solo. uno le quiere del lado derecho de verano. Hostia, otro día vi un truco, yo nunca lo vi, pero había un truco en el Hyper Sports para jugar con un lápiz. Con lápiz se ponía en medio, lo vi en una cuenta de alcaldía, se ponía un lápiz entre los dos botones. Bueno, el Hyper Sport se corría dándole a botón A y un botón B. Se pone un lápiz entre medio y haces con el lápiz. Pones el lápiz cruzado sobre los dos botones y le das así y se consigue una velocidad, consigues pasar todos los eventos, ¿no? Es curioso, ¿no? Estaba yo pensando ahora en los salones de recreativa, ¿alguna vez habéis echado dinero y habéis encontrado que el joystick no funciona? Sí. ¿Vale? ¿Habéis conseguido que os devuelvan el dinero? Bueno, nunca me he planteado de pedir el dinero. Pero bueno, eso me ha pasado no hace mucho, porque estuve... ¿Dónde fue? ¿Dónde has encontrado eso? Fue en el Málaga Nostrum. Sí. Y estuve allí jugando con mi novia al Virtua Striker. ¿Vale? Virtua Striker no, Virtua Tennis. Virtua Tennis. Y entonces, ¿qué pasa? El segundo mando no funcionaba bien. Y me terminaba dando una paliza. No, yo tengo una mejor. La mejor turnada que he visto yo fue un Outrun que alguien se dejó configurado en Freeplay. Dios. Genial. Con coche y todo, y eso fue la caña, de tirarme 3/4 de hora subiendo el cacharro, sin cola ni nada. Y yo, o sea, ¿qué Game Over? Plan, otra vez. Pues yo puedo superar eso. Yo recuerdo una vez que encontré una máquina negativa con la puertecilla abierta. Venga. Eso era lo típico. Además, eso lo he visto mucho. La aguja de punto de tu madre, la aguja de punto de tu madre, y en la máquina que tenía la puerta medio abierta, coge con la aguja de punto y empieza pimba hasta coger el puntito y darle a la palanquita. ¿Y no venía el guantazo del tío del recreativo? No, ese era... con los guantazos se estaban aquella gente, macho. Es que era muy sencillo, había todos los amigos ponías haciendo un corrillo. Un muro de amigos. Haciendo un corrillo, haciendo tu partida, y mientras tanto el que le daba el turno, pues le daba. Qué pirata soy eso, da un poco de cuerda y sale. Os falta decir, una vez encontré cómo sacar el dinero de la recreativa, os falta contar. Tú sabes que se dice que en España no somos famosos por inventar nada
nada grande, pero sí que somos famosos por inventar ese pequeño truco para que se vea mejor la antena de la tele si la pones así, o ese pequeño truco para que funcione mejor el código. La chapucita. Todo es más allá de la técnica. Sabemos más allá. Toda la picaresca. Así suena, está bien y todo. Toda la picaresca. Bueno, estamos saliendo del tema y me alegro porque esto es una charla entre amigos. Da igual, para eso. Bueno, yo también, perdona, yo también me acuerdo de un truco, yo no sé, y ahora te quiero preguntar si eso era real o es que le daba patadas por detrás el amigo o algo así, con un encendedor de cocina. Sí, se podía. Sí, se podía. El eléctrico de estos. Oh, benditas partidas de Magic. También funcionaba. La gente de los 2000 para adelante que no oiga, o de los 90, tiene puñetera idea de que estamos hablando. Un pulso electromagnético que se o la monedita que se ponía en la bobina. Sí. Dime, Seguía, ¿qué decías? No, la monedita que se ponía con el hito típico que recogía rápidamente. Pero eso no funciona, ¿no? Ese era el Rakan. A mí no me ha funcionado nunca. Es una leyenda, ¿no? A mí se me ha quedado. Sí, eso es una leyenda. Javi, es una leyenda, ¿verdad? Eso lo he hecho con una moneda de 20 euros. Yo conozco a uno que tuvo que recortar el de esto. ¿El dedo? Sí. Lo que yo quería comentar ya, retomando un poquito el tema, es que yo lo primero que utilicé para jugar fue en un MSX un cursor de cuatro lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, con 3 dedos, que era el dedo medio, anular y índice. Entonces, con esos 3 dedos es muy fácil, muy rápido. Cualquier reacción que tú hagas en un arcade de naves o en un juego de reacción rápida de movimientos. Y después de eso me encontré que jugando con el Quickshot 2, claro, el joystick se me reblandecía con el tiempo. Después me daba una respuesta realmente mala, incluso respuestas que yo no le daba al joystick y me hacía. Consecuentemente el game over, ¿no? Sí. Y después de eso, pues curiosamente, como usuario de MSX, me conseguí un joystick de Hudson Soft de MSX, que era el primer joypad que yo vi, antes del de Super Nintendo. Y eso me pareció alucinante, como decía el compañero antes, de que con el dedo pulgar pudieses conseguir un control prácticamente perfecto en rapidez a lo que eran los cursores, que no eran la flecha, que era una T invertida del teclado de Ese es el problema del centrado del pad y del joystick. En el pad es trivial y en el joystick sí se puede mover. Sin embargo, creo que es justo decir que un periférico que ha desaparecido, que a mí me encantaba y que todos los juegos que se manejaban con ellos eran alucinantes, era el Shell Trackball, por ejemplo. Que ya no hay manera de ver un trackball, por ejemplo, y hay juegos que solamente se puede jugar con trackball para tener una sensación. Por ejemplo, el Missile Command, por ejemplo, la bola con la inercia. Si alguien ha tenido la experiencia de jugarlo de verdad, sabrá de qué me refiero. Y por no decir un Marvel Madness, por ejemplo. Todos estos juegos con trackball es otro mundo. Ese periférico ha desaparecido. Y creo que es justo decir que lo sorprendente que es, ¿no? La revuelta que está teniendo, pues no sé si habéis visto los periféricos que está haciendo para iPad y demás, para montarlo en una máquina arcade con su joystick arcade, ¿no? Es decir, el iPad que es todo, por ejemplo, que es todo control táctil, por ejemplo, que es una basura, no se puede jugar juegos arcade con él, no hay manera humana de hacerlo, pues han sacado un periférico que vale una pasta, vale creo casi 100 euros. Y sin embargo, pues según me dicen, de hecho esta mañana estaba preguntando una gran superficie que empieza por media y termina por Mark, y dice que se ha terminado, que lo han vendido todo en una semana. ¿Barato? ¿Qué? A 90 y algo. Madre mía. O sea, es una implantación de los retros en lo que es control. Correcto. Yo lo que quería decir antes es que después de esa experiencia que tuve con el teclado de MSX de los cursores, con el joypad en sí, después de eso, claro, y de probar los joysticks que había, vino el pad de la Nintendo GameCube, vino el pad de la Dreamcast famosísimo, vino el pad de la Xbox, todo lo que conocemos. Pero yo hace 2 semanas, curiosamente, me compré un joystick conectable a televisión con juego incorporado de Namco, con su palanca arcade original. Y joder, después de probar eso, he vuelto a retomar la esencia de jugar cómodamente una reacción alucinante. A un Galaxy no es comparable a ningún joystick analógico de pad actual, de ninguna Nintendo que tenga un pad digital. No es comparable, o sea, como el placer, la rapidez de movimientos y la comodidad que te ofrece un buen joystick, ya sea de un arcade profesional o sea un joystick con buena respuesta, como dice el compañero en cuanto a lo de los arcades, para mí no hay nada. Pero como bien ha dicho Gref, la esencia de que un joystick arcade funcione es la sujeción, es todo. Que tú sientas la solidez
que tú sientas realmente que el movimiento que tú lo estás transmitiendo directamente a eso, y por eso los joystick arcade normalmente no funcionan, salvo que, no sé, con un guarrito lo enganche a la mesa, ¿no? Y tú me vas a entender, el joystick del Atari 2600 se podía hacer porque se te clavaba las esquinitas tu propia y la podías mano, sujetar. De hecho, se ponía roja la mano que sujetaba el joystick. El dedo, el doble del tamaño. Pero la gracia es que sí podías sujetar el centro de gravedad, digamos, del joystick. Sí, pero es como dice él, si tú comparas un joystick malo con las teclas, vas a preferir las teclas perfectamente. Pero cuando tú ya tienes un joystick de palanca bueno, que suelen venir ahora vienen con unas bases grandísimas, 30 y 40 centímetros, ¿eh? Que te caen aquí las piernas y de ahí no se mueve. Entonces esa sensación que te da el joystick de palanca con sus 8 o 10 botones, yo para mí no tiene otro periférico desaparecido, los paddles, por ejemplo. Sí. Los paddles, no sé para qué juego podríamos utilizarlo hoy día, no se me ocurre ninguno en general, pero molaría tener pads para los paddles para los ordenadores de ahora, ¿no? La verdad que sí, que está muy chulo. Es que desaparecen también tipos de juegos, que son otro claro, tema claro, es un tema que vamos a tratar otro día, efectivamente. Sí. Muy bien, familia, ¿algo más que añadir de joysticks? Pues yo me estoy acordando ahora que decía él que decía este hombre sobre el MSX, los botones y los joysticks. ¿No había por ahí un MSX que tenía joystick incorporado? Que tenía un joystick tenía como para atornillarle un joystick, ¿cierto? Y podías tener un joystick de palanca que actuaba sobre los cursores. Hitbit era un Hitbit 501P de Power. Ese precisamente lo he visto cuando compré este joystick de Namco, estaba ese ordenador a la venta. Y es una auténtica pasada ver que todavía un ordenador de esos en los mercados retros se ven y se buscan, ¿no? Y se buscan y se encuentran. Cuenta, Nico. Quería añadir otra cosilla, como usuario de Commodore 64 y te Commodore escuchamos con interés. Sí, pero no me interrumpas, que tú siempre te sientes. Bien, gracias por su intervención. Y ahora pasamos a mí. Bueno, como tenía, a diferencia del Astra y del Spectrum, tenía la ventaja de los 2 ports, pero siempre me ha hecho daño una cosita, que es que tanto el Commodore como la Amiga tenían la posibilidad de entrada directa de 3 botones. Y nunca hemos tenido esos juegos lazy programmers. Claro, esos programas que tuvieran los programadores lo que hacían es que si tenían que utilizar un segundo botón se iban a la barra espaciadora o lo que fuera, pero nunca programaban los juegos para 2 o 3 botones. Bueno, también por la falta de joystick que tuvieran esos 3 botones. Pero eso ha sido una putada porque la posibilidad la había. Commodore soporta 3 botones directos. ¿No hay ningún juego que utilice 2 botones? Sí, lo hay. Sí, hay algunos. Pero ya estamos hablando de la época final. Y al final ya... finales de los 80, sacando la casa por la ventana. Sí, y están contados con la mano. Muy bien, familia, pues terminamos este pequeño bloque, vamos un poquito de publicidad y entramos en la sección Misterios de 8 bits, o menos. ¿Recuerdas los viejos tiempos? La época del entretenimiento moderno. El futuro cambió cuando irrumpió lo último de Sega en videoconsolas. La Mega Drive de Sega. Sega Mega Drive. La primera máquina con tecnología de propulsión de 16 bits. La máquina perfecta. Con ella entran en combate unos gráficos a todo color, animación detallada y un sonido estéreo de máxima calidad. Por si fuera poco, más de 300 juegos retan tu imaginación. Así es tu Mega Drive. Si posees tanto poder, elévalo a la máxima potencia. Haz tu sueño realidad. Es tu pasaporte al futuro. Bienvenidos al mundo del ayer, en el cual vamos a hablar de misterios de 8 bits, donde como siempre estará aquí a los mandos nuestro amigo MacLeod Guidiafix, totalmente offline, aquí en persona. Di hola. Hola, otra vez. Pues es que es muy raro tenerte aquí de verdad. No tenerte enlatado, chicos. Pues yo estoy muy contento de estar aquí, de por fin haber venido. Se agradece un montón que hayas tomado la molestia en venir.
Bueno, Miguel Ángel, teníamos previsto comentar un par de cosillas, ¿no? Básicamente hoy nos vamos a meter con el Commodore, creo que metemos, pero también vamos a dar un repasito a nuestro amigo Sinclair. ¿No podemos meterlo con el Commodore? Sí, un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Sí, vale. bien. Pero vamos a dar un repasito a Sinclair, Sí. ¿vale? Porque la pregunta era, ¿cómo funcionaba el microdrive y por qué fue un fracaso tan total? Se lo merece. Venga, adelante, Se lo merece. cuéntanos cosas. Verá, por mucho que Radastan diga que el microdrive es lo mejor que hay en la vida y que a él le encanta y todo ese tipo de cosas, el microdrive, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué falló o en qué consiste? Todo en general y bien revuelto. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagínate una cinta sin fin, es decir, una cinta en bucle, encerrada en un cartuchito, el cual no puedes abrir, no es como una cinta de cassette que tiene sus tornillos que puedas abrir, y con un mecanismo de arrastre francamente penoso y que funciona como una cinta de audio. Realmente es una cinta de vídeo, es decir, de lo que está hecho es del mismo tipo de compuesto, de lo que sea, que tiene una cinta de vídeo, pero mucho más finita, y son 2 pistas, pero no es que sea estéreo, sino que son 2 pistas en las que se graban alternativamente los bits que se van leyendo por parte del ordenador. Ajá. Entonces, hace ya algún tiempo, quiero recordar que era Decicoder el que ayudó bastante a descifrar cómo iba por dentro eso, pero vamos, es una codificación Manchester lo que lleva eso y permite, bueno, pues a través de una cinta de audio meter información alrededor de unos 30 y tantos kilobits por segundo, una cosa así. Entonces, eso, cinta sin fin, mecanismo de arrastre penoso y una tasa de transferencia mayor que la de una cinta, pero bastante más lento que un disquete. Pero sin embargo, tendría que ser vendiéndose como unidad de acceso directo, lo cual no era, porque, en fin. Perdona, ¿necesitó la ayuda de un cerrajero para abrir el cartucho? ¿Que era el vacío? Tú me has dicho antes que eso era... Verás, se podía abrir, ¿no? Verás, lo podías abrir, pero si lo abrías... Se acabó. Se acabó. O sea, la cinta hacía plof. ¿Pero que estaba vacío o algo? ¿O simplemente? No estaba vacío, simplemente estaba pegado, pero verás, no tenía poleas por dentro, como tiene una cinta de casete, sobre todo estas que son transparentes. Tú ves que tiene poleitas y tal, y que con un poco de cuidado tú incluso puedes trasplantar lo que es la cinta de una carcasa a otra, si se te estropea o si se te rompe. Ahí el microdrive tenía y tiene, y por eso, bueno, esa es una de las cosas por las cuales fracasó, tiene un problema, y es que al igual que la cinta de casete tiene por la parte de arriba una esponjita que es la que hace que se presione la cinta contra el cabezal. ¿Vale? Como los casetes. ¿Cierto? Bueno, pues con el tiempo, como todo, como ya lo que hemos hablado antes, esa esponjita se pudre. Ajá. Y lo peor del asunto es que tú, cuando ves la esponjita, aparentemente está bien, la pones dentro de la unidad de microdrive, se destruye. Aquello va a una velocidad endiablada bastante más rápido que una cinta de casete, y eso, se destruye. La lijadora. Se desintegra. Claro. Literalmente se desintegra. ¿Y qué es lo peor? Que al desintegrarse, las mijitas de esponja, se van para dentro del cartucho, arrastrando, o sea, el cartucho lo arrastra, la cinta lo arrastra, se meten dentro del cartucho y terminan de enguarrar la cinta. Me parece la tormenta perfecta, macho, qué desastre. Ya te digo. Entonces, en cuanto eso ocurre, dice, bueno, ¿y ahora qué haces? Porque intentas poner una esponjita nueva de aquella manera y eso sigue sin funcionar. Y dice, bueno, pues abrimos esto, ponemos esto bien, la cinta está un poco arañada por algún sitio, vamos a hacer el típico corte que se hacía en las cintas de casete, corto por aquí, corto por allá, tipo más mis 4, ya sabía a qué me refiero. Sí, sí. Y aquello, en cuanto abres el cartuchito, te encuentras con la maraña de era caro, ¿no? Es que ahora que era un sistema caro. Era más caro, por supuesto, no recuerdo si era más caro que un disquete de la época, porque por aquella época yo, como ya he explicado alguna vez, yo era de cintas y no conocí otra cosa que no fuese la cinta, pero creo recordar que era al menos del mismo orden de caro que los disquetes. Yo creo que recordar que valía unas 2.000 pesetas, un poquito menos. Cada cinta, ¿no? Cada microdrive, porque yo en su día me compraba disquetes de 3,5 recién aparecidos que costaban también 2.000 pelas
Y vaya, que me acuerdo haberlo visto, el microdrive de Sinclair, de Spectrum, y costaba 1800 o 1900 y pico. Pero una pregunta, entonces, ¿el sistema era bueno pero estaba mal ejecutado? No. O sea, por usar componentes de mala calidad. El sistema de entrada para mí no era bueno. Utilizar una cinta de calidad estándar a esa velocidad, porque las cintas de vídeo no van tan veloces, el sistema es otro, un cabezal helicoidal que hace parecer que la cinta va más rápido de lo que es, pero ahí no. Ahí era un cabezal estéreo, que por supuesto se magnetizaba con el tiempo y no podías desmagnetizarlo, una velocidad endiablada, una cinta más fina que las cintas normales y corrientes, y con todos los problemas que te he dicho. Y sobre todo, el motivo de que aquello fracasase es que no era un disquete. Claro. La gente pedía ya disquetes, o sea, la gente, si no me das una cinta, dame un disquete, no me des una cosa rara. Entonces, una cinta disfrazada de disquetes, porque seguía siendo secuencial a fin de cuentas, o sea, no tenía otra historia. Siempre, como se ve, nosotros veíamos la hierba más verde en el tejado del vecino, el jardín del vecino, por lo menos, en el gremio comodoriano se comentaba que el microdrive era un sistema muy rápido, de muy rápido acceso, bastante buen precio. Más que la disquetera del Commodore 64. Infinitamente, claro. Entonces, claro, me parecía interesante, ¿no? Solamente más tarde, cuando empecé a leer historias de horror contadas por programadores y demás que usaban microdrive, que tenían 2 y 3 copias de lo mismo, y a la mañana siguiente ninguna de las 2 o 3 copias funcionaban, y se tiraban de los pelos precisamente por eso, y dejaban de usar el microdrive como sistema ni profesional ni semiprofesional para trabajar completamente, ¿no? Y el QL murió mucho antes de lo debido, precisamente por culpa de usar los microdrives. Pero podrían haberle puesto una disquetera ya en esa época, pues, perfectamente, ¿no? Y la gente se quejaba, y muchos usuarios muchos usuarios potentes, usuarios profesionales, se quejaban de por qué el QL no salió con disquetera en lugar de con una cabezonería del señor Sinclair, supongo, o un exceso de stock de unidades de microdrive, que también puede ser. Leí yo que encima además la formateaban varias veces, porque por lo visto estaba demostrado que según la ibas formateando ibas como alargando la cinta o ibas estirando algo así, y claro, la iban estirando hasta llegaba, creo que podía llegar a unos 120K en un microdrive. Pero claro, según lo haciendo también te ibas arriesgando más a que fueran más volátil las cintas. La capacidad máxima era de 180K. Sí. Y la cosa era que cada vez que las formateabas, en cada formateo lo que se hacía, bueno, no sé si se alargaba o no se alargaba la cinta, pero sí es verdad que conseguías cada vez más espacio. Cada vez más espacio. Sí, no, aprovechar más los sectores que había en la cinta por cada formateo, algo de esto leí. Algo de eso, sí. Qué bueno. Pero claro, a costa de que en un momento dado te puedes encontrar que se perdían datos, o sea, que yo era un cachondeo. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, pues ahora un repasito a nuestro amigo Tramiel. Muy bien. Y al Commodore. La pregunta ¿es el Commodore el ordenador con la disqueteca más lenta? Añade 12, ¿es lenta del mundo? Posiblemente. Dígame por qué. Oigamos por qué. Posiblemente. Y ¿tú sabes lo más sangrante? A ver. Que el Commodore tiene la disquetera más inteligente, en el sentido de lo que lleva dentro esa disquetera, y con más capacidades que cualquier otra disquetera de cualquier otro equipo, al menos de 8 bits. No me extraña con el tamaño que tiene. Y tú fíjate que esa disquetera tiene dentro de ella un procesador completo, con su memoria RAM, su memoria ROM, sus periféricos y lo que es el puerto de comunicaciones, que es el IEC que va al Commodore 64. Entonces, gracias a eso, tú quitas la ROM, el programa ROM de la disquetera, y pones otro, Jiffy 2 o alguno de estos, y aquello te va muchísimo más rápido. ¿Qué pasa con las ROM originales y el Commodore 64 original? El problema no estaba tanto en la disquetera, el problema estaba en el propio Commodore 64. Resulta, y esto no sé si sabré ponerlo en pie porque te estoy hablando de memoria, resulta que hubo un fallo de diseño en uno de los circuitos, en uno de los integrados, que me parece, no sé si era uno de los... ¿Qué es lo que lleva el Commodore? ¿CIAs o PIAs? ¿O vías? CIAs. Bueno, pues... supuestamente la CIA, una de las CIAs que controlaba o que supuestamente controlaba el tema de la disquetera, debía por hardware ir cogiendo los bits que venían
por el puerto serie este, el IEC, el puerto serie este síncrono del Commodore, coger los bits que venían y engarzarlos por hardware, engarzarlos en un único byte y enviarte ya el byte directamente, con lo cual el Commodore recibiría los datos byte a byte. Pero hubo un problema de diseño y por alguna razón eso no funcionaba, ese engarce de los datos no funcionaba y no hubo más remedio que cambiar todo el mecanismo en el Commodore 64 y hacer que los datos los leyera directamente el procesador, no el chip, no la hacía, sino el procesador con la lentitud que se supone y que fuese el mismo procesador que los engarzara. Ahí tienes la lentitud, es decir, todo lo que es lento es porque el Commodore 64, quien le va pidiendo los datos no es la CIA, sino que es el procesador. Y entonces tarda más tiempo en engarzar los datos y formar el byte. Tengo entendido, Miguel Ángel, corrígeme si me equivoco, que parte de los motivos de la lentitud de esa disquetera o de ese sistema era porque la disquetera se hizo compatible, retrocompatible con Big 20 y con PET. Que tenían ese problema. Correcto. Entonces no había más, la única manera de hacerla y que funcionase esa misma disquetera en esos sistemas más anticuados era reducir la velocidad. De hecho, sí. Y de hecho el Commodore 128 ya no tenía ese problema en la CIA. Y por anatomía para ampliar nuestro conocimiento, en un Spectrum cómo funciona, por ejemplo, o en un Amstrad. ¿La disquetera? No, sí. Exactamente igual que en un PC. Pero exactamente igual. Porque usan el mismo chip además. ¿Puedes ilustrarme un poco? Pues en todos esos equipos, es decir, MSX2, QL, Spectrum, Amstrad, todos estos llevan, casi todos estos llevan el mismo tipo de chip, que es el micro PD765A, que es un controlador integrado de disquetera, que es el que se encarga de leer los datos de la disquetera en plan RAW, en plan a lo bruto, formar los bytes que van viniendo y, si el procesador lo permite, hacer DMA directamente desde a la memoria. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del PC. En el caso del Spectrum y el Amstrad no hay DMA, sino que va por pooling, ni siquiera va por interrupciones, va por pooling, pero la ULA no hace nada. No, ahí la ULA no interviene para nada, sino eso es comunicar, eso es hablar directamente el procesador de C80 con la controladora de disquetes. Entonces es un chip que ya lo hace todo, esa controladora, y la disquetera en sí misma, la disquetera tiene un poquito de electrónica, que es la que lee los cabezales, hace el tema de la histéresis y te manda la señal serie normal y corriente. La disquetera no es mucho menos inteligente que la disquetera de un Commodore 64. Miguel Ángel, volviendo a la disquetera del Commodore, entonces las rutinas turbo que se cargaban bajo software para la disquetera, para el Commodore, pues no las conozco casi nada, para qué mentirte, pero entiendo que lo que harían sería lo mismo que las cargas turbo de cinta, optimizar mucho más los accesos. Ten en cuenta que además es que la disquetera del Commodore tú podías enviarle a través del cablecito del IEC, le podías enviar programas y que se ejecutasen dentro de la disquetera. Cierto. Entonces, bueno, pues... De hecho, yo he visto dos disqueteras de Commodore enlazadas unas con otras, copiando solas sin necesidad de ordenador. Eso es sorprendente de ver, ¿eh? Sí, y es una de las razones por las cuales algunos emuladores de disquetera no funcionan con algunos juegos, porque esos algunos juegos meten código dentro del procesador de la disquetera. Entonces, bueno, pues si tú tienes opción de meter un programa en la disquetera para que lance los datos a otra velocidad, por ejemplo, que las comprima on the fly y te llegan aquí comprimidos, alguna cosa de esta, y pones otro programa en RAM en tu Commodore 64 que vaya interpretando eso, pues ya depende de tu pericia. Como Cloenda, ¿es la disquetera de Commodore 64 la disquetera más inteligente del mundo? Posiblemente. Ajá, eso es lo que eso te gusta. Eso querías oír. Pero entonces ha dicho posiblemente. No, pero lo ha dicho Macleod, eso significa sí. Ojo, realmente no es la disquetera la más lenta, es el receptor, o sea, el Commodore 64, el ordenador más lento en leer. O sea, pero otra cosa más. ¿Podría haberse hecho de otra manera? Sí, ¿no? Seguro. Siempre, ¿no? Otra cosa es... No, perdona. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Pues sí, seguramente se podría haber hecho de otra manera, pero ¿y por qué no se hizo? Pues pregúntale usted a los ingenieros de Most Technology.
Conclusión, comprarse una disquetera de Commodore 64, error. No hay más que hablar, ¿no? ¿Cuándo lo compré? A ver, al revés. Tengo varias. La disquetera lo bueno. Hombre, verás, error no. Porque precisamente al ser un periférico bastante inteligente, es que resulta que con 3 cables de nada la puedes pinchar al portaparalelo en un PC y hacer transferencias y hacer lo que jamás podrías hacer o lo que muy difícilmente podrías hacer con la disquetera, por ejemplo, de una Amiga. Fíjate lo que hay que armar para poder leer y escribir disquetes de Amiga en un PC. Y sin embargo, con el Commodore, con un puerto paralelo corriente y moliente puede hacerlo. Eso sí, a un Amiga le puedes poner una disquetera normal y corriente que le trinques de un PC. A un Commodore 64 con modificaciones. Con poquitas modificaciones. Sí, poquitas. A un Commodore 64, como si te vaya la placa base de la 1541, pues te quedaste sin disquetera. Papeles. Bueno, eran poco usuarios. Yo creo que eran poco usuarios los que tenían disquetera, pero no era por la lentitud, sino por el precio. En Europa. En Estados Unidos lo habitual era la disquetera. Sí, allí las cintas de cassette eran para escuchar a allí la cinta de casete no era lo habitual. Aquí al contrario, aquí lo habitual era la cinta de casete y lo no habitual era la... Yo nunca comprendí lo que pasaba aquí. Costaba 68.000 pesetas. Costaba bastante. La disquetera costaba en el Corte Inglés 68.000, ¿vale? Y en un comercio que vendía mayorista aquí en Málaga costaba 42.000, que fue donde yo me la compré, a medias con mi hermano. Pusimos 21.000 cada uno. Que costó, Ahí es nada. Costó, 21.000 cada uno. Una pregunta, José, ¿tú has comprobado si la disquetera, la 1581 de 3,5, es algo más rápida que...? Yo no me parece más rápida. No da la sensación. A mí no me parece más rápida. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Que le meten muchas más cosas a un disquete de 3,5 y claro, ganas en capacidad nada más en el disquete de 3,5, pero no en velocidad de acceso, ¿no? Vale. Yo no he visto y el tamaño, Y el tamaño, sí. Yo tengo que decir que a mí el disquete de 3 pulgadas de Spectrum y de Astra me parece un acierto, Por el tamaño, a mí me encantaban los disquetes. Y yo veía los de Commodore y decía, Dios mío, ¿esto es una carpeta? ¿Dónde voy yo? Yo me parecen demasiado grandes, vamos. Eso porque nunca te ha pasado por encima de un coche un disquete, que a mí se me ha volado de la moto un disquete, han pasado coches por encima y siguen funcionando. ¿Vale? Pero eso, uno de 3,5 3 pulgadas no le pasa. Te garantizo te lo machacas. Tú sabes la anécdota de los disquetes que tengo yo, de 3 pulgadas, ¿no? Cuéntalo. Yo tengo disquetes de 3 pulgadas que han estado inundados bajo 1,5 metros de agua y siguen funcionando perfectamente. Y José Luis es testigo de que están los cartones de los disquetes están totalmente arrugados, ¿no? Y los disquetes funcionan perfectamente. Son 80 disquetes y están como el primer día. Inundados pero funcionando. Es plástico. El plástico... Sí, no debe de haber. ¿Por qué no tiene que funcionar? Sí, pero algo de roñilla de tu sótano puede haberse... No fue en mi sótano. Yo tengo una sobre los disquetes de 5 y cuarto de PC, los que eran un poco menos con la sabana, con un profesor mío de una empresa estas de copias de seguridad informática. Y le llegó uno con un ordenador que se le había estropeado. Y le dijo, no, mira, para restaurar el sistema porque se me ha estropeado. Y le dijo, bueno, ¿te ha traído usted la copia de seguridad? Sí, la tengo aquí en mi disquete de 5 y cuarto. Y el tío le vino con un archivador y había puesto los disquetes y los había agujereado con una máquina y le había hecho un boquete y los tenía todos perfectamente ordenados, pero con un boquete acá al lado del disquete, con lo cual imaginaron cómo estaban los disquetes de bien. Dolor. Porque claro, obviamente los boquetes no los había hecho en los extremos del disquete, que no había nada, no, lo había hecho dentro del disquete. Un agujero en su final. Eso no es que tuviera sectores dañados, aquello es que era una fiesta, vamos. Permitidme contar una anécdota al respecto de una empresa, la primera empresa sí que montó temas de informática aquí en Málaga, se llama Todo Informática. Si me está escuchando Carlos, recordarán esta anécdota. Y ellos fueron los que iniciaron con Unicaja un sistema en el cual los listados que mandaban los viernes la Unicaja, los listados de no sé qué era, se mandaban siempre con unos listados muy larguísimos de texto y se los mandaban todos grapados y se mandaban a la central donde se procesaban, ¿no? Entonces ellos montaron un sistema, le vendían unos cuantos PC tandem que les costarían pues como 600.000 pelas cada uno, te puedes imaginar, de tal manera que la gente lo que tenía que mandar es el disquete solamente y luego ya se procesaban los datos y se hacía el general. Cada oficina mandaba su disquete, ¿vale? Se instala todo, se monta, se explica todo los sistemas y el primer envío de material que llegó a la central, los de la central llamaron, por favor, veniros por aquí que hay un problema. ¿Pero qué pasa? No, veniros que os queremos enseñar, queremos que veáis esto, ¿vale? Y más de una oficina había enviado el disquete con el listado todo grapado, con una serie de grapas, crack,
cogido el disquete, el de 5 1/4, grapado con los listados de papel, ¿no? Así que ese es el nivel de informática que había por eso. Esos disquetes por tener la solapa así en plan cartulina han pagado mucho. Sí, han pagado mucho por en la eso. esquinilla podía. No, sí, pero medio que se escape. La gente lo veía que era de cartón y decía, y se puede grapar, se puede perforar. Muy bien, pues esto hace el misterios y anécdotas de 8 bits. ¿Alguna cosa más que añadir, Miguel Ángel? No, el Commodore sigue siendo la máquina más lenta cargando cosas en cinta. Que este final no me convence, mejóralo. Sé que me vas a editar. En uno de los programas estuvisteis hablando del Color Clash del Spectrum. Sí. Y aprovechando que voy a estar aquí, no sé si ya puede venir alguna otra vez, pero no creo por ahora. Yo sí he tenido un Spectrum y el Color Clash, una de las formas que tenía, la mayoría de las veces lo que hacían era o poner un reborde para evitarlo, no para evitarlo, sino para que se viera el muñeco, o lo marcaba mucho un reborde de color blanco, si tú tenías un muñeco negro, le pones un color blanco, o de color que fuera un color de opuesto. Siempre teniendo en cuenta que tienes 2 colores para jugar, no tenés más en un personaje. O lo que hacían era, por ejemplo, para darle más variedad, pues si jugabas en la parte de abajo de la pantalla, por arriba ponías un cielo, intentaban darle siempre un poquito de variedad de color, pero la mayoría de las veces el Spectrum era un ordenador condenado al monocromo. Porque es que si lo normal en Spectrum era tener muñecos transparentes. Por ejemplo, juegos como Total Recall, de Desafío Total, tú tenías al muñeco, era transparente, el muñeco de Quaid, del personaje. Los fondos eran muy coloristas, todo, había mucha variedad de colores, pero el muñeco estaba siempre transparentándose, todo el rato era transparente. Porque según donde él estuviera, era como un camaleón. Si estaba delante de una pared verde, el muñeco era verde. Si estaba delante de una pared roja, el muñeco era rojo. De hecho, muchas conversiones a MSX o Commodore se veían afectadas, no sé por qué. Decían porque la base era del Spectrum y terminaban utilizando. Los pobres de MSX estaban castigadísimos. Castigadísimos, macho. Sí. Y es que realmente no había forma de sortear el Color Clash. Es decir, el Color Clash, si el Spectrum tenía 24 cuadraditos, que eran los 24 caracteres, los 50, no sé cuántos habría caracteres que había en el Spectrum para los colores, para lo que eran las letras. Esos son los que había. Y tú ese array, esa tabla de caracteres es lo que tú tenías para moverlo el muñeco. No te podía salir de eso en los colores, con lo cual no podías sortear ese Color Clash de ninguna forma. Podías disimularlo haciendo un muñeco muy cuadrado para que no se notara, pero una vez fuera de eso no tenías manera de evitarlo. En la época de 8 bits, que duda cabe, que los sprites más los sprites de Spectrum estaban muy bien definidos, la definición de los sprites era fantástica, pero para nosotros los usuarios de otros sistemas nos parecían completamente faltos de color. Claro. Aunque es verdad que la mayor parte de juegos de Commodore adolecía de personajes de sprites de muy baja resolución. Era muy blocky, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Cosa que en Spectrum, por ejemplo, algunos sprites de Spectrum yo los considero verdaderas obras maestras. Era muy bonito. Como el de No de Sobyeso, por ejemplo, se me viene a la mente el de No de Sobyeso o el de Tirna Nog. Yo recuerdo haber visto ese tipo celta moviéndose el cabello, a ese sprite tan perfectamente definido. Todos los de Ultimate, por ejemplo, en isométrico. Por ejemplo, esa definición realmente me parecía grandiosa, ¿no? Y que bueno que hay programadores, o sea, tú puedes curártelo un poquito más y conseguir que tu juego parezca que no tenga Color Clash. Y no me refiero eso únicamente a rebordearle sprite. De los juegos de última jornada, me estoy hablando, por ejemplo, el Buzzard Show, o como se diga, que utilizando el raster, y eso que no introducción raster en el Spectrum, consigue tener más de 2 colores por sprite. Eso para empezar. ¿Se consiguió? Sí. Pues me tienes que pasar un enlace o algo, porque te aseguro que me harás muy feliz. Yo no sabía que se había llegado a conseguir. O sea, no me acuerdo cuántos son, por lo menos 3 o 4, más de 2 seguro. No sabía que se podía superar ese bloque, o sea, ese bloqueo. Sí, y de hecho, hace unos cuantos años, servidor de ustedes hizo una rutina para mostrar imágenes con 16 colores por cada cuadrado hecho por 8 píxeles. ¡Wow! O sea, te aseguro que me acaba de dejar de piedra. A base de engañar el ojo, ¿no? No, o sea... No, a base de ser tú más rápido que el tubo de la televisión. Ah, vale, o sea, con el truco del... Sí, Walker and Donkey Kong Country, Super Nintendo, se hacía lo mismo. ¿El qué? Saltando de frames muy rápido. En Donkey Kong Country hacen eso, te ponen...
si tú tienes una imagen a 50 Hz, por lo que hace saltar muy no es eso, es más rápido todavía. No es entrelazado. No es entrelazado. Lo que tú dices es lo que en el Spectrum se llama el gigascreen, que permite tener una resolución de 256 por 384, el doble en vertical. Eso también eso está hecho desde hace bastante tiempo. En el Spectrum lo que puedes hacer, incluso aunque no tenga interrupción raster como si tiene el Commodore 64, es que tú puedas estar dibujando una línea de un color mientras la línea anterior se está todavía dibujando. Por tanto, si tú eres capaz de cambiar los colores de la siguiente línea antes de que el rayo del televisor llegue a pintar esa línea, lo que tienes es diferentes colores. Generas colores. Estoy metiendo más colores, o estoy metiendo realmente más colores. Donde no solamente había dos colores, donde solo había dos colores antes. De esos 15, ¿no? Pero eso no afectará a las tele LCD, por ejemplo, actuales, ¿no? No. De hecho, curiosamente, en algunas que hacen ya el desentrelazado inteligente, el efecto del gigascreen y este otro efecto se ve incluso mejor, porque en una tele de tubo, el Spectrum, que tiene una salida de vídeo compuesto PAL progresiva sui generis, el gigascreen se ve con mucho parpadeo, con un flicker tremendo. En cambio, en una tele moderna, una LCD, una plasma, que hacen ya el desentrelazado inteligente, aunque la entrada no sea entrelazada, el gigascreen se ve como debe verse. Y lo mezcla. Es decir, superpone los dos campos del PAL. Sí, y hace una cosa más... En el Spectrum, te digo, además de eso, hay otro juego, el Buzzsaw era este que es capaz de meter más de 2 colores por cada bloque de 8x8. Y había otro, no sé qué Factory, no recuerdo cómo se llama, que lo que hace es, aunque utiliza movimientos píxel a píxel, pero se las apaña para que todo, es una plataforma, para que todos los elementos del juego nunca se pasen de columna o de fila de 8 píxeles sin que haya otra cosa en medio. Por tanto, el movimiento sigue siendo suave píxel a píxel, pero cada sprite puede estar tan colorido como quiera y no hay color clash, es decir, o no afecta. Yo realmente la frase del proyeccionista de la película Cinema Paradiso cuando dice: el progreso siempre llega tarde. Yo recuerdo Ultimate Play the Game, lo que después se convertirá en Rare, que realmente el Pest, por ejemplo, juego que de hecho ha pasado incluso, creo que está hasta en Game Boy, y el Pest era un juego que pese a ser de Spectrum y tal era bastante colorista. Lo que pasa es que eso, cuando se chocaban dos muñecos, pues empezaban a parpadear uno u otro porque se... era un robot que iba... Vale. Sí, es que uno de esos juegos impronunciables que jodido de pronunciar, ¿no? PS, como lo quieras llamar, es realmente PSST. Y ese juego, pues lo que pasaba es que cuando se juntaban dos bichos, pues empezaban a parpadear. Porque pero que creía que habían hecho el Pro Evolution Soccer en el Spectrum, ¿no? El PS. Me he quedado. Chicos, cerramos aquí el misterio de 8 bits, ¿de acuerdo? Una cosa, como cerramos. Apunte para los oyentes, el Color Clash es el emborrachamiento de colores, ¿no? Sí. Vale. Sí. Únicamente para utilizarlo. Lo que vamos a hacer después, pero sin colores. Bueno, alguno verá alguno. ¿Cómo dejamos aquí? Volvemos enseguida. Muy bien, pues en este programa vamos a tener una primicia, y es que vamos a empezar a poner audio correo de los amigos que se toman un minuto para enviárnoslo. En este caso tenemos el audio correo de Javi Ortiz, que pertenece a la página El Mundo del Spectrum y también colabora en varios podcasts. Muchísimas gracias por tomarte un minuto en enviárnoslo, y ya sabéis, todo aquello que queráis que vuestros correos, audio correos, aparezcan en Retro Entre Amigos, solamente tenéis que mandarlo a nuestra dirección habitual, www.retroentreamigos.com. Ahí tenemos el correo de Javi. Adelante. Hola, gente de Retro Entre Amigos. Soy Javi Ortiz, de Brasil, en el mundillo retro que tanto nos gusta. Y formo parte del mundo del Spectrum, fase bonus, etcétera, etcétera. Pero vamos, no me quiero andar con rollos, y lo que quería primero es felicitaros por vuestro podcast. Una de las cosas que más me gusta de él es precisamente que hagáis estos debates, esas tertulias desenfadadas tan filosóficas y que dan tanto juego, porque os escapáis de lo típico de hacer una reseña de un juego o un especial concreto. Es una cosa que está bien, que está realmente bien, y
y me engancha bastante. Además te trae muchos recuerdos, te trae, por ejemplo, cuando hablasteis de los copiones y nombrasteis aquel que hacía con la Pel VIP, me vino el Duplitape a la cabeza de Micro Hobby, que precisamente hacía eso, se autodestruía si ponías la opción 49.000 bytes, pero bueno, eran tiempos en que las revistas por un lado te criticaban la piratería y por otro lado te daban la herramienta para copiar, cosas curiosas, según ellos copias de seguridad, pero bueno, es un poco debatible eso. En fin, bueno, comentáis que si os podemos sugerir algún tipo de tema. Bueno, yo creo que no necesitáis porque sois unos cracks y vosotros os hacéis un montón de temas interesantes. Pero bueno, si queréis, os diría, por ejemplo, que en uno de los programas pues tocaréis las revistas de la época. Comparando con las de ahora no hay color, pero bueno, que hablaréis de ellas, de lo que sentís incluso cuando las veis ahora, las leéis o otros temas. Otra posibilidad que hablaréis, si le veis futuro a esto, ¿realmente vamos a ganar gente o somos los que somos y esto no va a ningún sitio? Y por último, pues, ¿por qué no? El típico comentarios de las retrobatallas, que si yo era de este sistema, tú eras de este, con quién os picabais más, entre comillas, lo de picarse, o no. En definitiva, que bueno, no sé si os sirve alguna de ellas, pues bien, y si no, pues nada. Pues nada, básicamente era eso, y deciros que muchas gracias por el podcast de nuevo y bueno, es la primera vez, creo recordar, que hago un audio correo, o sea que disculpad si he sido un poquito malillo, ¿vale? Y nada, un saludo a todos, en especial quiero saludar a MacLeod, que tengo el gusto de conocerle desde hace bastantes años en la escena, y también a Tony Galvez, que también he tenido el gusto de conocerle en persona, y bueno, espero que en el próximo Retro Madrid conocer al resto de componentes del podcast. Pues venga, que vaya todo bien y a seguir dándole duro al tema del retro. De acuerdo, Javi, pues muchísimas gracias por tus comentarios, los apreciamos de verdad, y quédate tranquilo que utilizaremos varios de los temas que nos has comentado en nuestras próximas tertulias, que nos han parecido muy muy interesantes. Y todos los demás, ya sabéis que si queréis que vuestro audio correo aparezca aquí en Retro Entre Amigos y lo comentemos, nos lo podéis lanzar a través de nuestra página, ahí tenéis un enlace para enviárnoslo por correo, ¿de acuerdo? Y encantado de saber de vosotros y escuchar vuestros comentarios, sugerencias, alabanzas, críticas, sobre todo alabanzas, ¿de acuerdo? Y ahora continuamos. ¿Es el 2,5D el futuro de la jugabilidad retro? Primero, ¿qué puñetas es el 2,5D? ¿Quién ha puesto este tema? Ah, sí, fui yo. Pero, aparte de eso, ¿qué es el 2,5D? Venga, Seth, coméntanos. Pues mira, hay un tema además que me pido un poquillo el turno porque es un tema que yo llevo defendiendo tiempo. Y veréis, el 2,5D es hacer lo que se ha llevado haciendo mucho tiempo con sprites, pero en vez de hacerlo con sprites, hacerlo con polígonos. Sprites, o sea, con muñecos de toda la vida de los que se han usado, pues en lugar de eso, hacerlo con polígonos. ¿Qué ocurre? Que para hacerlo con polígonos hasta hace un tiempo no era muy viable porque salían muy lentos. Con los recursos que había antes no era muy factible. Pero hoy en día ya se ha demostrado que con juegos actuales se pueden hacer muy bien. Puedo dar varios nombres de juegos que se han hecho con polígonos al estilo de juegos plataformas de toda la vida. Manejados como plataforma de toda la vida, no con profundidad al estilo Tomb Raider, sino manejando izquierda para la izquierda, derecha y botón de saltar, estilo New Super Mario Bros, por poner un ejemplo. Eso está hecho con polígonos, eso no está dibujado de sprite, y sin embargo tiene la jugabilidad y la profundidad de un juego de Super Mario de los antaños. Y eso es algo que yo creo que puede seguir planteándose, porque además nos permite mantener vivo un estilo de juego, porque es eso, el estilo de juego que no debería morir, porque hay varios estilos de juegos que se están perdiendo.
y que yo creo que no deberían perderse. Una cosa es que el juego tal, digamos nombre, se pierda porque es muy antiguo, pero yo creo que un beaten up, un juego de un plataforma, esos juegos no deben desaparecer. El plataforma 2D, el manejo 2D de plataforma no debe perderse, y si hacerlo en polígonos te permite hacerlo con profundidad y con unos fondos bonitos y con un planteamiento bonito y colorista, véase por ejemplo Trine se escribe, que está ahora vendiéndose. Eso es algo que yo no sé, no debe perderse en absoluto, me parece algo estupendo. Yo creo que no se ha perdido, ¿no? De hecho, hay sistemas de juego que sencillamente se han quedado, entre comillas, anticuados, o sencillamente no son el número uno de ventas. Desgraciadamente ahora el número de ventas son los FPS y los juegos de baile y todo esto. Lamentablemente es así. Cuando el otro día me enteré de las cifras de venta de una basura como el Zumba Dance y todo eso, me caí de espalda, no me lo podía creer. Pero te refieres a juegos cinéticos, ¿no? Sí, efectivamente, sí. ¿No? Bueno, pero básicamente los FPS, los de baile, eso me parecen una basura insoportable. Todo eso es culpa de Nintendo. Bueno, ya estaban de antes, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo, porque yo, por ejemplo, en la 64, cuando vi el Yoshi Story, me maravilló. En la Wii, el New Super Mario que comentaba el amigo, o en la Wii U, el New Super Mario Bros. 2 o el Super Paper Mario, todas las evoluciones de esos juegos que van a más, para jugar a 4, para jugar en red, para, yo qué sé, para cualquier consola portátil. Eso es el futuro de parte de los juegos. Y no portátil. Y no portátil. Ahora, si yo quiero jugar un beat'em up, como decía el compañero, pues no lo veo. En este momento la única manera de jugar un beat'em up, que corregidme si me equivoco, es jugarlo en modo retro. ¿Correcto? ¿Hay algún título como el Double Dragon Neo que tú lo juegas y es exactamente lo mismo, pero falla, no está bien? Un momento malentendido. Beaten up refiriéndonos a Yo contra el barrio, no beaten up refiriéndonos a juego de lucha uno contra uno. Es decir, no Street Fighter, Tekken ni nada de esto. No. Cuando hablamos de efectivamente, tú vas con tu Billy y Jimmy a pegarle al barrio, efectivamente. Ese tipo de juego ahora mismo no existe. Ese tipo de juego ha desaparecido, corregidme si me equivoco. No han desaparecido. Lo que pasa, a ver, hay uno no hecho en 2,5D, sino hecho en dibujado, que se llama Castle Crashers, que está en la store de Xbox, que va a salir ahora también, creo que en Steam, si no me equivoco. Sí, no, ya ha salido. Y es también una maravilla. Ese juego es una maravilla. Es lo mejor, y no es retro. Eso está programado a pelo, o sea, actual. Y eso es de lo mejorcito que he visto. El Double Dragon está, pero ese juego tiene el problema de que es lo que yo no quiero en 2,5D. Es lento y tosco. Ese es el ejemplo de 2,5D para mi gusto mal hecho. Juego que tú lo programas y dice, cuando corre se mueve lentamente. Cuando pegas, no ves, tú no puedes hacer lo que se llama el machaqueo de botones, darle muchas veces rápido al botón para pegar rápido. No, tú pegas muy rápido al botón y el tío sigue pegando muy lento. No puedes hacer lo que tú hacías en un arcade de siempre. Eso es para mí el fallo de un juego de 2,5D mal hecho. Pero sin embargo tú coges un Street Fighter 4, yéndonos un momentito a lo que es un Street Fighter, un juego de lucha, y tú pegas rápido al botón de puñetazo débil, y sí pega rápido, como un juego, como debe ser un juego como era un juego de sprites. O sea, yo quiero de un juego de polígonos en 2,5D que pueda hacer lo mismo que hacer un juego de sprite, es decir, que los polígonos se amolden a la jugabilidad, no que la jugabilidad se amolde al polígono. O sea, la herramienta al servicio de la jugabilidad, no la jugabilidad al servicio de la herramienta. Yo creo que una compañía como Capcom te puede dar eso fácilmente. La verdad es que Street Fighter 4 lo ha demostrado con Street Fighter 4. Sí. Y tenemos un juego que lo ha hecho en 2,5 y tiene mucha más suavidad que un 2D, tiene distintos planos y tiene la velocidad y la rapidez de un 2D. De hecho, es un juego con muchísimo éxito. Tiene muchísimo éxito. Yo en este asunto estoy un poco pez, pero ¿qué mejora da el 3D aparte de hacer que visualmente lo hace muy atractivo? Pues mira, visualmente atractivo, sí, y permite algunas mecánicas de juego no posibles bajo 2D. Por ejemplo, me remito a un juego muy reciente que está en Xbox Live y pronto estará en PC, que es el Fez. Por ejemplo, hay un juego puro 2D, auténtico pixel art, que usa el 3D como parte del juego. Correcto, el 3D es esencial, pero es un juego 3D. Luego lo ponemos y lo ves, ¿vale? Porque realmente es un poco difícil de explicar, ¿no? Pero realmente
yo no creo que sea el futuro a jugabilidad del retro. Yo creo que es un camino más a través del cual sistemas de juego que estaban un poco dejados de la mano se convierten nuevamente atractivos, pero que no van a salir de un nicho de mercado. Es decir, el New Super Mario 2, 3, 4, 25 que saque Nintendo va a vender porque Mario vende, porque Nintendo lo promociona y funciona. Pero este juego que acabáis de comentar, Castle Crash y demás, seguro que están bien, pero van a un nicho de mercado concreto. Por esto nunca van a hacer sombra a los juegos que en estos momentos más venden. Permíteme, al Zumba permíteme una es que vaya nombrecito, permíteme una aportación a lo que estabas tú diciendo. ¿Qué aporta el 2,5D al 2D convencional? Pues mira, precisamente SNK Playmore, la cosa extraña que ha nacido cuando Playmore se ha comido a SNK, porque eso ya no es SNK, ha intentado hacer el King of Fighter dibujando los sprites a mano, muy bonito todo, y hacerlo, prometieron a 1080, todo muy bonito, o sea, el planteamiento era precioso. ¿Y qué se encontraron? La cruda realidad de que tú no puedes dibujar a 60 frames y a 1080 el juego. ¿Por qué? Porque no te cabe en la memoria. Al hacerlo fluido y al intentar meterlo todo, se les quedaba corta la memoria. Las consolas no tienen suficiente memoria para meter tanto movimiento y tanta fluidez con lo que es la capacidad de memoria actual. En un PC podrías, en una consola no. ¿Qué te permite hacerlo en polígonos? Pues que los polígonos solo necesitan la memoria de las texturas que tienes que usar en los personajes, porque las animaciones no consumen más memoria. Las animaciones son simplemente un esqueleto de polígonos que tú vas moviendo. Eso que te permite que tú puedes hacer un juego que se mueva en una cámara en rail en 2D, como siempre hace un Street Fighter, por ejemplo, y que, por ejemplo, cuando se hace una magia espectacular, la cámara en el momento de la magia se desplace a un momento épico, dispara la magia, pero una vez que termina la magia, la cámara se vuelve a poner en la posición normal, permitiendo a los jugadores seguir jugando como siempre. Eso es lo que te da el 2,5D. Un poquito de versatilidad de camarografía, de zooms, de profundidades, de girar un poco las cámaras en los escenarios, pero siempre amoldándose a lo que es la cámara normal. Por ejemplo, en un plataforma, pues tú puedes hacer un escenario con varias capas de profundidad, pero que se maneje como siempre. Por ejemplo, tú estás en un sitio y de repente te empujan hacia el fondo, después hacia más adelante, siempre manteniendo el plano en 2D como ha sido. Eso va a ser en Rayman Origins. Por ejemplo, Rayman Origins es un pedazo de ejemplo de juego que de hecho está hecho, pero ese está dibujado. Creo que el de 3DS era el de 3DS o el de Vita, que estaba hecho en 2,5D. Hay uno ahora que va a salir, no, el de Wii U, el que está hecho en el Rayman Legends. Ese es el de Rayman Legends, sí está hecho en 2,5D, pero el Origins normal, ese está dibujado a pelo, ese es bestial porque está hecho todo a dibujo. Es una pasada. Pero eso es el planteamiento es 2,5D. Y repito, pero yo la verdad que estoy de acuerdo con que se utilizará, pero repito para ahondar más en la llaga. Que aparte de una profundidad que se podía emular en 2D un poco, aparte de esos momentos épicos y tal que podemos hablar como adornos, ¿qué da exactamente el 2.5? ¿no? Pues, a ver, que no existe, porque todos pasamos a 3 dimensiones, ¿no? De más posibilidades al juego. Da simplemente eso, la versatilidad de poder mover la cámara en ciertos momentos sin tener que redibujar cada sprite a cada posición de la cámara. Tú nunca olvides que tú cuando tienes que mover la cámara tienes que redibujar el sprite siempre teniendo en cuenta la posición de la cámara. Sí. Mientras que tú en un polígono, tú con que dibujas el polígono, una vez que lo tengas creado, ya puedes apuntarlo con la cámara donde te dé la gana. Desde debajo de los pies, desde encima de la cabeza si quieres. Esa es la versatilidad. No tienes que preocuparte de dibujar el sprite de cada postura. Es mucho más versátil. Antes eso era muy difícil, ahora ya no. Ahora puedes hacer un sprite tan bello, un polígono tan bello como los sprites de antaño. Antes no, antes tú hacías un Virtua Fighter y dices, Dios, qué cosa más fea, porque no nos engañemos. Y no digo Virtua Fighter porque sea de Sega, yo soy muy nintendero en la época de Super Nintendo, pero no, dices Virtua Fighter, dices Toshinden y dices cualquier otro. Es que eran feos, los polígonos eran feos. Tú decías, voy a hacer un plataforma, me acuerdo yo que sé, de cualquier plataforma que hubiera en la época, por lo bonito que lo quisieras pintar. Salió el Castlevania Symphony of the Night y es que se merendaba con patatas, por más que lo quisieran criticar en la época, a cualquier plataforma. Siempre hay caso, por ejemplo, el Crash Bandicoot en PSX, por ejemplo, eran plataformas 3D
muy elegante y muy bien hecho. De hecho, nadie compró el Symphony of the Night y por eso lo busca todo el mundo ahora, porque todo el mundo consideraba que los otros eran más bonitos. Pero es que Castlevania Symphony of the Night lo criticaron en la revista La Muerte. Fue un barrido brutal a ese juego, y la banda sonora de Michiru Yamane, que era impresionante, el juego, los gráficos, todo era una maravilla, y sin embargo las revistas lo barrieron. Pero porque con la corriente. Una corriente anti-2D si no es 3D, inexplicable. No interesa. Sí. Es que fue brutal. Yo creo que eso fue movimiento comercial y todo. Sí, pero sí. Bueno, y una cosa también te quiero decir, porque tú dices que lo que le da también es más fluidez a los sprites, porque le damos más fotogramas, digamos, entre animaciones, y eso no es realmente un poco de lo que el 2D daba y no da, digamos, el 3D, sino que lo que le falta a la sonrisa, por ejemplo, de Guybrush, es fotograma. Vemos de una cara seria a una sonrisa, pero nos transmite esa simpatía que no nos puede transmitir si viéramos todo el proceso de abrir la boca. A ver, o sea, nuestra imaginación le da una carga emotiva al sprite que no quiero que nadie me la enseñe. Eso es un debate más profundo. ¿Es mejor imaginar las cosas o que te las den imaginadas? Eso es algo un poco más profundo. Es que para eso me voy a 3D de verdad y me voy a ver lo más realista posible. O sea, me voy del arcade y me voy a la emulación de la realidad. Pero es que hacerlo en 3D no significa hacerlo. No tienes por qué hacerlo en 3D fotorrealista. Por ejemplo, hay muchos juegos hechos en cel shading. Que son juegos, por ejemplo, que te plantean un sprite no de corte realista, fotorrealista, sino de, por ejemplo, de corte dibujo animado, de corte caricatura. Hay muchos juegos de ese tipo de plataformas. Por ejemplo, el mío Super Mario Bros. No me podrás decir tú que es fotorrealista. Es decir, Mario es lo menos fotorrealista que te puedas echar la cara. Y ahí los tienes. Pero estamos hablando de algo que realmente llena la pantalla con un valor más. Javier, mira el train. Lo que dice interesante, yo creo que solamente es interesante para nuevos títulos que lo utilizan como una herramienta para contar algo y para hacerlo de una manera. Por esto, lo que se hizo de aquella manera, y yo creo que nos tocó la emoción, aquel Guybrush que vimos y demás, y eso yo creo que ya es intocable, ¿correcto? Pero ahora se está utilizando como una herramienta para contar la historia mejor gráficamente. No mejor, de otra manera más atractiva. ¿Correcto? Entonces yo creo que es un buen recurso que va a permitir un poco a este tipo de juegos, a este tipo de género, salir del maldito hoyo en el que está metido. Lo clásico. Por ejemplo, en el equipo Live está el Aligo Minith, que es un juego 2D cel shading muy bueno. Y aparte de eso, si en la tienda WiiWare te compras el Super Contra, eso tiene un efecto 2D y medio que le da al juego, al Contra de toda la vida, una jugabilidad alucinante. Te enriquece el juego gráficamente, es mucho más largo, tiene más posibilidades con los jefes finales. O sea, el juego sigue dando una barbaridad. Yo considero que ha sido un gran avance, y lo veo realmente como un camino muy importante a través del cual se van a expresar nuevamente ideas de juegos que habían abandonado, y nuevos juegos van a poder tener una exposición, un interés de cara a la gente, porque tienen ese formato. Yo lo que he hecho en falta, si me permitís, y esto es un fallo pero no tiene nada que ver con el formato del juego, tiene que ver con que se está perdiendo el planteamiento de lo que había antes. O sea, tú por ejemplo cogías un Soul Calibur y tenías el modo arcade y después un modo historia. Ahora se pierde el modo arcade porque parece como si a la gente no le interesara. A ver, por ejemplo, han sacado el comando nuevo. Creo que el comando nuevo, el modo dificultad normal se está perdiendo. Ahora, ¿le habéis comentado alguna vez hablando del Call of Duty? El Call of Duty es cierto que se está volviendo pasillero, pero lo que es cierto es que se está perdiendo la dificultad arcade de los juegos nuevos que salen. Y yo digo, ¿por qué no la dejan como coexistencia a las demás? Si tú quieres sacar una dificultad más fácil para las nuevas generaciones, para que no se quiera complicar la cabeza, oye, me parece perfecto. Yo de hecho no me gustan las dificultades difíciles, pero yo lo que digo es, si a mí no me gusta la dificultad difícil, ¿por qué no puede haber una opción de dificultad más difícil para el que sí le guste? Estamos en una época donde no hay limitaciones. ¿Por qué tiene que haberla? Algunos hay. Los Beat'em por ejemplo, el Super Smash Bros. Brawl de la Wii, tiene el modo emisario subespacial, y eso le da un cacho al juego alucinante. Ese juego es súper largo, eso en 2D y media súper divertido,
y casi que complementa igual al juego 3D que el modo C clásico. Pero es que son los menos, o sea, realmente yo por ejemplo cojo Uncharted, dice, ¿hay una dificultad bruta en Uncharted? Sí, pero tienes que desbloquearla después de hacerte el juego. Digo, pero bueno, ¿y por qué una persona que quiera esa dificultad bestia al principio tiene que desbloquearla? Me tenéis muy preocupado, hemos empezado a hablar del 2,5D, Sí, estamos hablando todo el rato del 3D. Lo que yo quiero decir pero es que eso es más movimiento comercial. Viene, Para es que que no te aburras del viene al hilo, es decir, si una persona busca el retro clásico, el retro y el reto clásico, hoy en día, ¿por qué tiene que desbloquearlo o tiene que buscarlo de una forma u otra? ¿Por qué no te lo pueden dar junto con el juego? Para que sea el doble de largo. Es que, pero eso es Se han cambiado las reglas del juego. Eso es lo que no debería cambiar. Eso para mí es el gran fallo de esta historia, que no estén esos modos alternativos y esos modos arcade. Yo he tenido muchas discusiones con un amigo que tiene una potentísima colección de juegos de PC. El otro día me metí, le conté 248 juegos solo en Steam, aparte de los que tiene físicos. ¿Tiene tiempo? Él sabrá, tiene tiempo de comprarlos. Efectivamente. Y es curioso porque su opinión es que esto es mucho mejor ahora, porque ahora veo mis juegos y digo terminado, todos terminados. Y antes los miraba y decía todos sin terminar. ¿Vale? Eso es otro punto de vista de como usuario final. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo tenía el Spectrum y yo creo que los poquitos que me terminé el Spectrum eran a base de Poké. ¿Qué queréis que os diga? Y el Super Nintendo con el Action Replay maravilloso. Bueno, chicos, otro día le daremos un repaso a la jugabilidad perdida. Juanma, venga, suelta. Yo quería comentar una cosa que creo que casa con esto, ¿no? Porque a mí me pasó que yo, o sea, que uno no lo sabe, yo soy muy fan de la saga Metroid, ¿vale? Y bueno, a mí me pasó que cuando jugué al Metroid Other M de la Wii, yo sentí que estaba jugando a al Metroid de Super Nintendo. Lo sentí totalmente. Grandísimo juego. Aunque era en 3D, aunque... Lo que pasa que yo creo que más que usar el 2D para retransmitir lo que digamos sería la esencia de los retros, yo creo que lo que hay que hacer es replantearse, o sea, las desarrolladoras deberían de replantearse dónde está lo que he dicho, ¿no? La esencia de los títulos que van a sacar. Porque el Metroid Other M de Wii no es en 2D, pero yo cuando lo estuve jugando, yo sentía que estaba jugando un Metroid como los de antes. Porque no es un FPS, es que se juega prácticamente como si fuera una plataforma, es un 2,5D y es lo que lo hace grande, igual que Sonic. Sonic cuando ha empezado a levantar, cuando han empezado a sacar los 2,5D, porque Sonic no es un juego 3D. Se tienen Sonic que reencontrar. Nació, claro, es que nació. Sonic Adventures no está mal. Los dos han hecho son... No, los Sonic Adventures no están mal. No está mal, pero ¿dónde está Sonic? En los 2D, porque es donde nació. Se perdió corriendo. Ahí está, tienen que reencontrarse. Se le cayó los anillos. Bueno, no quiero cerrar este bloque sin preguntarle al otro lado. ¿Es la jugabilidad, es el 2,5D la solución para los usuarios de Astra? Inside, cuéntanos. Totalmente. Qué trolaco, por Dios. ¿Estáis esperando el último lanzamiento del 2,5D para Astra de un momento a otro? Totalmente. Y lo va a cambiar todo, ¿verdad? Todo. Y los usuarios de Astra, es decir, tu amigo y tú, ¿estáis emocionados? ¿Lo veis, no? Bueno, lo vemos claramente. Bueno, con las gafas puestas. Bueno, para La de Master, sí. Para si hay cositas de gasta muy interesantes, ¿eh? A miles. Que es en serio. Siempre es en serio. Bueno, cerramos este bloque y volvemos enseguida. El futuro está en juego. La revolución de Nintendo. Hola, Michi. Tenemos nuevas, tecnológicas y revolucionarias noticias que daros. No os perdáis ni un segundo de este vídeo. Nintendo, la primera potencia mundial en videojuegos, sigue lanzando al mercado nuevos juegos y nuevos avances. Para envidia de sus competidores. Solo el año pasado, Nintendo consiguió más ingresos que la suma de todos los estudios de cine de Hollywood y de las 3 principales cadenas de televisión de Estados Unidos. Y siguen revolucionando con sus avances. De Japón a Estados Unidos, sin olvidar por supuesto Europa, el mundo entero está invadido por la tecnología Nintendo. En sus cuarteles generales no paran de buscar e investigar en nuevas tecnologías. Todo con un solo objetivo: hacer del videojuego la experiencia más electrizante, excitante, emocionante y apasionante jamás vivida. Cientos de millones de dólares invertidos cada año en investigación lo hacen posible. Pues nos preguntábamos todos juntos y al mismo tiempo y separadamente, ¿los puristas son los defensores del auténtico o más bien debemos considerarles retro-talibanes?
Venga, ¿quién entra? Son retos talibanes. ¿Son retos talibanes? Muy bien dicho. ¿Deseas saber más? Pregúntame cómo. Venga, suelta. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Qué es un purista? Eso, define purista. No, defínelo tú, que has dicho algo. Vale, bueno, pues el purista, para mí, por lo que yo he conocido, son aquellos que defienden que el ordenador, o sea, que la emulación no es compatible con la afición a los retro, que todo aquel que usa un emulador no merece la pena llamarse retroadicto. Hay que quemarlo. Que no tiene, o sea, y si no tienes el equipo original con piezas originales, condensadores originales y de dato original, no tienes un equipo original. Y que por supuesto un equipo hay que preservarlo en su estado original y no hacerle ni una sola modificación. Eso es lo que yo entiendo que es un purista. Vale, y tú piensas realmente, bueno, vamos a ver. Yo pienso que esa gente no son prácticos. Venga, voy a ser de abogado del diablo. A ver, no se puede considerar que ese tipo de personas lo que quieren realmente es preservar la máquina original como tal. Es decir, lo que comentábamos antes en uno de los bloques. No como un fetiche, sino como un objeto de museo que merece la pena cambiarse. Es decir, tú hablabas muy bien antes del ejemplo del Forte de 1910. Bueno, pues narices, es que quiero conducirlo, le voy a poner unas llantas y le voy a poner me parece muy loable el sentimiento de preservación. Lo que no me parece loable es que se condene al que quiera modificar ese equipo, por ejemplo, para que funcione en una tele moderna. Yo, siendo un poco práctico, diría que esos puristas están condenados a la extinción como los dinosaurios, como los paleontólogos, como decía Jurassic Park. Más que nada porque cuando los equipos se rompan, ¿sobre qué van a ser puristas? Porque obviamente si no tunean el equipo para que aguante más, por cuidadosos que quieran ser, ya hemos hablado antes de todas las razones por las que se podrán romper esos equipos. Ergo, dentro de 10 años, ¿dónde estarán esos puristas? Llorando en la esquina, con el síndrome de... Buscando Cortán. De Losing My Religion todos, porque se le habrán roto los equipos, son muy puristas que sean. Esos serán los primeros que tendrán el síndrome de Losing My Religion. Precisamente. Eso es como lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba con los coches antiguos. Si hubiera allí puristas que no pudiesen tocar por la antonomasia de ese coche antiguo y su esencia, pues, bueno, es que no tendrían coches, porque hace 40 años que allí no se toca un coche ni ingresa un coche. Ahí se llaman puristas sabanos, ¿no? Exactamente. Ya listo, vaya. También lo que quiero decir que también los aficionados realmente lo que quieren es verdad, un poco acercarse al sentir, a la esencia de lo que había, ¿no? Pero si para llegar a ello le impide la modulación esta RF y lo ve fatal y lo ve horrible, y eso significa para acercarse más a su... Adaptarse a los tiempos modernos. Claro, adaptarse a los tiempos modernos, modificar, pues, y no lo hacen, pues a mí me parece como una especie como de masoquista, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sabéis que el purismo no se para solamente en lo que es la máquina? También existe el purismo de juego, en el cual, como se te ocurra decir, según qué círculos, que te has terminado un juego, en tal juego, en el emulador, por ejemplo, automáticamente se te señala como, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Eso no ni vale, ni cuenta, ni nada de nada, ¿no? Yo creo, no sé, creo. ¿Hay alguien aquí que en esta mesa que lo defienda? Porque creo que estamos todos súper en contra del purismo. Yo pienso que si trajeran un foro de esos me quemarían en la hoguera. Yo lo defiendo en parte, en realidad. Yo lo defiendo en parte. A ver, te escuchamos, con cierto interés. ¿Con cierto interés? A ver, yo por ejemplo me he encontrado cuando conseguí mi Famicom, por ejemplo, yo tuve el problema de que no la pude sintonizar en mi tele, porque usa una banda japonesa y yo no tengo tele japonesa, así que no pude verla. Lo que pasa que me puse a mirar cómo podía hacer para que poder enchufarla a la tele y vi de que había un mod que se le podía hacer a la consola. Lo que pasa que a mí eso de abrirle dos boquetes a la consola en el ladito para sacarle el RCA no lo terminaba yo de ver. A mí me da cosilla, ¿sabes? Al final tuve la suerte de que la tele de mi hermana, que era más barata que la mía, pillaba la banda japonesa. Así que no tengo problema. Pero sí es verdad de que a mí me gusta tener las consolas tal como eran. Lo que pasa, eso no quita que si algún día se me revienta algún condensador o se me rompe algún chip o algo, no vaya a intentar buscarlo para que me siga funcionando la consola. La experiencia es la misma.
O sea, coges fíjate, el adaptador este de pads y joysticks para PC y tal, para los emuladores. El 80% casi es coger el pad y poco más, o sea, y verlo en una pantalla más o menos correctamente y jugar a una misma velocidad, si tú quieres, con un sonido parecido y poco más. Realmente la consola, tener 2 agujeros detrás y lo ves mejor, pues es una ventaja inigualable, vamos. Sería curioso hacer un experimento tipo test de Turing con este tipo de cosas, es decir, coger una consola original, con sus mandos originales, y luego coger un PC con un emulador correctamente configurado y el chisme este que adapta mandos de consolas al PC. Y ahora, encerrar ambas cosas detrás de unos detrás de un cartón para que tú no veas contra qué estás jugando y simplemente tener tú el mando y la pantalla de la tele. Y ahora y ponerte a jugar, que te ponga ya el juego arrancado, que no se vea cómo arranca el emulador ni nada de eso. Entonces, la cosa sería, el purista seguramente cogería y sería capaz de distinguir qué es el sistema emulado y cuál es el sistema original. O no. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Yo te digo, yo soy una persona que tengo la capacidad de recordar muy bien y que, por ejemplo, me puse a jugar al Flashback en el ZSNES y decía, uy, este sonido de la pistola está mal emulado. No es coña, el Flashback del ZSNES. El ZSNES tiene, por ejemplo, fallitos en la pistola del Flashback, no suena exactamente igual, tal y cual. Incluso pude constatar que la velocidad es un pelín distinta, pero son cosas tan sutiles que, de verdad, yo me he hecho el Castlevania 4 en el ZSNES y digo, por Dios, es exactamente igual a cuando la jugaba la consola, la música es exactamente igual, y menos algunos sutiles clics o alguna cosita que pueda sonar, lo mínimo. Es tal el volumen de ventajas que tiene la emulación del ZSNES con respecto a jugar a una Super Nintendo, empezando por el 5.1. ¿Sabéis lo que es jugar a Jurassic Park de Super Nintendo en 5.1? Por amor de Dios, que me frenan los dinosaurios por detrás y por delante. Es que es una maravilla. Y ponerle el filtro de que te vean los sprites en definición, filtros mejores que los que vienen ahora en la emulación de la Xbox y cosas por el estilo, como el HQ2X y cosas por el estilo. Son cosas tan buenas que esos filtros no los aguanto. Hombre, pero es que son opcionales. A mí me encantan, A mí no, me encantan. No encantan, que me encantan. Ah, que te cantan. Sí, me encantan, me estorban. No, veo que es un filtro puesto ahí. A lo mejor le puedo poner a lo mejor un pequeño blur que muchas veces lo traen para simular un poco lo que es el efecto de los CRT. Pero aún así hay veces que digo, no. Yo creo que mientras podamos, tenemos que disfrutar de nuestros equipos, lo que duren y tal, más cercano. Luego ya con la edad se nos irá atrofiando los oídos y la emulación de sonidos será menos sensible a nuestro, pero es verdad que a nuestro gusto. Bueno, pero escúchame, la emulación realmente no es de lo que estamos hablando en este caso concreto. Por esto la emulación va por un lado. Esto es modificar ordenadores y consolas para poder adaptarla a hoy o sencillamente poder disfrutar de carga más rápida. Yo creo que forma parte del disfrute de esa tecnología hoy día. Cerrar la puerta a eso, desde mi punto de vista, es cerrar si en este momento lo más emocionante es ver la cantidad de desarrollos que hay nuevos para esas máquinas antiguas. Quiero decir que la cantidad de esfuerzo, trabajo que ha hecho este tío para poder sacar un adaptador de tarjeta SD para una Dreamcast, por ejemplo. Y ahí está, y él lo tiene disponible y han tardado años en poder desarrollarlo. O por ejemplo el 1541 Ultimate, que para el Commodore 64, que es absolutamente increíble. Va a sacar incluso una versión muy parecida que funcione independientemente del ordenador. No, vale, pero eso, el Ultimate del Commodore 64 es un cartucho, no tienes que modificar la consola, o sea, el sistema para nada. No, pero cargas cosas desde él emulando la disquetera. Yo que ese tipo de cosas no las veo mal. Ese tipo de cosas no las veo mal. Yo que solamente no las veo mal, sino que las veo cojonudas. Claro, pero los puristas la rechazan, es que de eso se trata. Ya no es cargarlo tal y como se hacía antaño, es ceñirte a un pasado y a un método que es como si fueras un Amish, pero del concepto del concepto retro, ¿no? O sea, la verdad es que la analogía es buena, perfecta. Es buena, sí. Deja mi carreta. Me gusta ir en carreta al trabajo. Sí.
Si te niegas. Aquí se reza a las 6 de la mañana. Eso es un todos fetichismo. los días. O sea, Yo pienso que sinceramente es un fetichismo y que la experiencia no cae. Salvo que esté imbuido de la idea. Oye, yo es que tengo mi idea es mantenerlas absolutamente fieles a lo que eran porque tengo es un museo o porque considero que lo tengo como algo positivo de decir esto es así, exactamente así. Bueno, sí, pues ponte los pantalones cortos y tal, y así eres el niño que asante. Y a tu madre, si eso la invitas un día y te trae el colacao. Pero partamos, hay una cosa que sí me separa de los Amish. Es decir, la diferencia entre un Amish y esta gente es que el Amish sí respeta al que no es un Amish. Estos no. Y esa para mí es quizá la gran diferencia. Ellos suelen criticar al que no es purista. Sin embargo, una persona que diga, oye, yo soy purista, pero tú no quieres serlo, oye, tú mismo. A mí me parece bien que tú digas, yo soy purista, pues lo que te dé la gana. Si tú partes desde ese respeto, yo respeto al purista. Ahora, el problema es que la mayoría de los puristas que he visto suelen ser personas muy troll con el que no lo es. Y no troll como aquí estamos con el Astran con un poco de cachondeo, sino troll que van a... Nada. Aquí todo es muy serio. Son psicópatas en van a de huello, es que van a de huello. O sea, los puristas de los que quejáis son los fanboys, ¿no? Están ahí en plan a piñón fijo. Otro día vamos a meter mano al fenómeno fanboy, de lo que era, a lo que se ha convertido y en que tal. Eso otro día le meteremos mano. No, pero un fanboy no es eso. Un purista no es eso. Un purista es una persona que quiere que las máquinas se mantengan, como hubiera dicho Mateo, se mantengan en su estado original, con sus periféricos originales y se dé el uso original. Todo lo que sea avance sobre ellas se considera una manera de manchar, de estropear la máquina. Sí, pero en el momento que todos al mismo tiempo, por favor. Pero en el momento que ya ese purista se pone a comportarse un poco troleantemente, por así decirlo, con la gente que no es purista, ya entonces se convierte en un fanboy. Automáticamente. Se centra en un sistema y se centra en defender que lo suyo es lo mejor. Sí, bueno, en un sistema, o en una tendencia, o en algo. Pero un purista lo que quiere es tener, según su idea, tenerlo más fiel a lo que él piensa. Y te añado otra cosa de estas cosas que yo digo para hacer muchos amigos. A ver. Hay más de un purista que seguramente lo es, o sea, y que no quiere modificar su máquina porque simplemente no entiende cómo funcionan esos nuevos avances técnicos para la máquina. Y como no los entiende o le parece demasiado moderno, no quiere saber nada de ello. Ajá. No sé si me explico. Bueno. ¡Nombres! Estos jóvenes de hoy en día. De todas maneras, lo que había hace 30 años que tú quieras como purista utilizar al igual uso y manera, ahora mismo hay cosas que son imposibles. Porque si ya no te puedes encontrar un cassette, un data cassette, lo que sea, que es un dataset de lo que había antiguamente, ahora ¿qué vas a utilizar? ¿Un radio cassette, un MP3, Hay cosas que no se pueden utilizar como hace 30 años, que ya no las encuentras en el mercado. Entonces ya enganchamos a lo primero, ¿no? Que al final la tecnología desaparecerá, esa tecnología que nos gusta tanto. El purista va a extinguirse. Es que va a extinguirse, quiero o no. El purista es un dinosaurio realmente. En un cementerio tecnológico. Sí. Morirá en un cementerio tecnológico. Muy bien, chicos. Pues si no tenéis más que añadir, cerramos este bloque y nos despedimos hasta el próximo mes. De acuerdo, ha sido un placer teneros aquí sentados en nuestra mesa cuadrada. Muchísimas gracias. Y nada, recordad que agradecemos vuestros correos, vuestros correos, como siempre, en nuestra página web, que es www.retroentreamigos.com. Tenéis el grupo de Facebook, el Twitter. Nos mandáis lo que queráis, comentarios, ideas para comentar. Si nos mandáis vuestros juegos, nos mandáis vuestras novias, todo es aceptado alegremente. Las amenazas de muerte de los retrotalibanes. También nos mandáis un par de retrotalibanes aquí. De acuerdo, así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos despedimos y hasta otra. Hasta luego. Adiós.